Fantastic. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom. I hope everyone's doing well. Espero que todos estén bien. I hope everyone is in a Shabbat keeping mood. Y espero que todos estén en un hábito, en una actitud de Shabbat. I hope this week has been a productive and prosperous week for you. Espero que esta semana haya sido productiva y próspera para ustedes. I hope that, the tasks that you set forth for yourself, you've accomplished them. Y espero que cualquier meta que usted se trazó para esta semana pudo completarla o hacerla. And you're one Shabbat closer to being ready for Passover. Y que estés un Shabbat más acercado a guardar la pesa. Amén. Today's teaching La enseñanza del día de hoy is probably one of the few teachings where I can say is well structured. es uno de los pocos mensajes que puedo decir que está bien estructurado. Typically, my teaching style, Típicamente mi estilo de enseñanza it derives from conversations or things that I come across. se derivan de conversaciones o cosas que cotidianamente me encuentro en ellas. I typically don't like to deep dive into the scriptures. Típicamente no me meto en las escrituras profundamente When it comes to trying to find a topic, cuando se trata de encontrar un tópico, because I feel like un tema. that creates a very artificial feeling connection between me and the word. Porque para mí es como si fuera una conexión artificial cuando se trata del mensaje y hacer la obra. And I like to give you guys, as my sister Elsa says, a truly day-to-day applicable teaching. Y a mí me gusta, como dice nuestra hermana Elsa, poder entregarle a usted una enseñanza que puedan aplicar en su vida cotidiana. Today's teaching, it is applicable in the day-to-day. La enseñanza del día de hoy sí es algo que pueden aplicar en el día a día. But it's a teaching on the way we should structure. Es una enseñanza de cómo podemos estructurarnos. And it's a correction for myself. Y es una corrección para mí mismo. I have been reading Exodus 18 wrong my entire life. He estado leyendo el capítulo 18 de Éxodo incorrectamente toda mi vida. And given the understanding that I had going into this preparation work, Y con el entendimiento que obtuve entrando en este tema, I believe many people have been reading Exodus 18 misaligned. también creo que otras personas han estado leyéndolo desalineadamente. And it reflects in the title I put for the teaching. Y se refleja en el título que le he dado a la enseñanza el día de hoy. Moses and thou shalt not judge. Moisés y no juzgarás. Moshe, who is the lawgiver, Moisés, que fue el que dio la ley, and thou shalt not judge, y no juzgarás, which is a very famous verse, que es un verso muy famoso, which we read in the account of Matthew. que lo leemos en el recuento de Mateo. Let's go read that account. Vamos a leer en ese libro. Let's open up in the book of Matthew, Abriremos la Biblia en el libro de Mateo, chapter 7. capítulo 7, We're going to read verses 1 through 3. y leeremos del 1 al 3. Mateo 7, del 1 al 3. No juzguen para que no sean juzgados, porque con la justicia con que juzguen, con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida que midas serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? In the English, please. Matthew 7, 1 to 3. Yes, sir. Do not judge, so that you will not be judged. For with what mishpat you judge, you shall be judged. And with what measure you apply, it shall be measured to you again. And why do you see the splinter that is in your brother's eye, but feel not the log that is in your own eye? So everyone knows these verses. This is not a new thing that I'm coming up with here. Todo el mundo conoce estos versos, no es algo nuevo, But I wanted to read it pero quería leerlo, because it's going to unlock a component later on in Exodus 18. porque va a abrir un componente más adelante en el libro de Éxodo 18. But we can all agree these 3 verses all have to do with judging. Pero podemos estar de acuerdo que todos estos versos, todos hablan de lo que es juzgar. Which I know many people have a hard time, not judging to start, but also
have a hard time conceptualizing what it is to judge. Y yo sé que muchas personas tienen problemas con el concepto de lo que es el juzgar. So, like I said, today's source teaching is going to be on Exodus 18. Como les dije anteriormente, hoy vamos a estar basando la enseñanza en el capítulo 18 del libro de Éxodo. So I want to point out some fundamental changes I have taken in my new perspective on the chapter. Y quiero mostrarles unos cambios fundamentales que he tomado en cuanto al capítulo 18 de Éxodo. First point, El primer punto. no one who is lost can be considered a free person. Ninguna persona que se considera perdida es una persona que es libre. So when I say lost, Cuando yo digo perdida, I mean someone who's lacking purpose hablo de una persona que carece de propósito and or direction. y o dirección. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? All right, now let's jump to the book of Galatians. Pasemos el libro de Gálatas, So you already need 2 witnesses for all statements. porque necesitamos 2 testigos para todo lo que decimos. So Galatians 5, Pasemos el libro de Gálatas, capítulo 5, verse 13. y leeremos en el verso 13. And before we go there, I'm starting the New Testament Y antes de que volteemos allí, estoy empezando con el pacto renovado, so you can see, because we know that Yahusha is the completion of the word of Moshe. porque sabemos que Yahusha es lo que completa la palabra de Moisés, Okay, he came and fulfilled all the words, porque all vino a commands. cumplir con todo lo que estuvo escrito. So I'm going to use that to show the correlation. Entonces voy a utilizar eso para mostrar cómo están relacionados. Just, again, bear with me as they say. Así que simplemente espérenme un momento. So Galatians 5:13. Entonces Gálatas 5:13. Fraternos israelitas, han sido llamados a libertad. Solamente no usen la libertad como ocasión para la carne, sino que por amor se sirvan los unos a otros. Galatians 5:13. For Israelite brothers, you have been called to liberty. Only use not liberty as an occasion for the flesh, but by ahava, by love, serve one another. Okay, so like I mentioned earlier, Como mencioné anteriormente, if you are lost, si estás perdido, you're not a free person. no eres una persona libre. Galatians points out, Y aquí Gálatas nos muestra Yahusha has provided you freedom. que Yahusha le ha dado a usted libertad. But if you do the works of the flesh Pero si haces la obra de la carne and you don't serve your brother in love, y no le sirves a tu hermano con amor, it is the same es igual to be a slave again. a como si fueras un siervo, Because- un esclavo nuevamente. Because the freedom that was granted to you Porque la libertad que se te fue dada is being misused. está siendo mal usada. So you're going back to being directionless. Y entonces te regresas a ser una persona sin dirección. And a person who lacks direction cannot be free. Y una persona que le carece de dirección no puede ser libre. We'll talk about definitions later, but I just want to get Pero through some scripts. hablaremos más en detalle de esas definiciones más adelante. Simplemente quería traer la referencia. 1 Peter. We need a second witness. 1 Peter 2:16. Pasemos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Como libres, y no como usando la libertad por cobertura de maldad, sino como los siervos o abadim de Yahuwah. 1 Peter 2:16. As free, and not using your liberty for a cloak of evil, but as the avadim of Yahuwah, the servants of Yahuwah. Again, Nuevamente, same thing as we read in Galatians. lo mismo que leímos en el libro de Your Gálatas. purpose is to do the things as the servant of Yahuwah. Tu propósito es hacer las cosas como un siervo de Yahuwah. If you're not doing that, Y si no estás haciendo eso, you are lost. estás perdido. You are lacking purpose. Careces de propósito. How can you call yourself free? ¿Cómo te puedes llamar a ti mismo You una are, persona libre? you are still a slave. Aún eres un esclavo. That's the first point I want to bring out, Es el primer punto que quiero traer a which I'm going to repeat. el cual voy a repetir. No one who is lost can be considered a free person. Nadie que esté perdido puede considerarse una persona libre. Transitioning over to the second point, Ahora, vamos a pasar al segundo punto. for judgment to work, Para que un juicio pueda trabajar, the people that see
Las personas que ven or receive judgment o reciben el juicio have to see it as just. tienen que verlo como algo justo. Otherwise, De otra manera, judgment would have to be imposed by force, el juicio tendrá que ser impuesto a la fuerza. meaning that it's not a right ruling. Lo que quiere decir que no sería un juicio justo. Yahuwah does not deal with us in force. Yahuwah no brega con nosotros a la fuerza. Our walk is 100% voluntary. Nuestro caminar en Torah es 100% voluntario. You choose to follow Yahuwah Tú escoges seguir a Yahuwah this day. este día. Yahuwah didn't tell you if you don't keep Shabbat, Yahuwah a ti no te dijo que si no guardabas Shabbat, he will force you to do Shabbat. Él te forzaría o obligaría a guardar Shabbat. That is fair judgment. Y eso es un juicio justo. The consequences have been laid out, Las consecuencias han sido puestas allí, but pero Yahuwah did not force you to keep Shabbat. Él no te obligó a que guardaras You el are Shabbat. here today with us Tú estás aquí hoy con nosotros because you woke up and chose to. porque usted se despertó y escogió estar aquí. But going back to the point, for judgment to work, Pero me regreso al punto que para que el juicio pueda funcionar, the people who see it have to see it as just. las personas que lo ven tienen que verlo como algo justo. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Let's go back to the scripts. Devolvámonos a las escrituras. Galatians Pasemos de nuevo al libro de Gálatas, 6:5. capítulo 6, versículo 5. Go for it. Pues todo hombre soportará su propia masa. Galatians chapter 6, verse 5. For every man shall bear his own burden. So, what happens when you get judged? ¿Qué pasa cuando eres juzgado? You're either doing something right or wrong. Tú estás haciendo o algo correcto o algo incorrecto. But that is you. Pero ese eres tú. That is your responsibility. Y esa es tu And responsabilidad. that's the key word I'm going to focus on. Y Your es la palabra responsibility. en la cual me voy a enfocar. Tu responsabilidad. Your load is yours to carry. Tu carga es tuya para cargar. Many take this to say, with the other verse, carry your own execution stake. Y algunos utilizan esto para decir el otro verso, que cargue con tu propia cruz o madero. But at the end of the day, Pero al final del día, when it comes to judgment, cuando se trata del juicio, think of judgment as taking responsibility. When it comes to judgment, cuando se trata del juicio, take it as taking responsibility, tómelo como tomando la responsabilidad, right or wrong. ya sea correcta o incorrecta. Te metes ahí. Let's now go to Matthew Pasemos el libro de Mateo, chapter 12, capítulo 12, verse 37. verso 37, Because we need a second witness here. para darle otro testigo. Pues por tus dabarim, tus palabras, serás declarado sadik, justo, y por tus dabarim, palabras, serás condenado. Matthew chapter 12, verse 37. For by your words you shall be declared Sadiq, and by your words you shall be condemned. Again, responsibility. Nuevamente, responsabilidad. So, it's your load to carry, Así que es tu carga para cargar. and what you say Y lo que tú digas will be used against you in a court of law. será utilizado contra ti en una corte. So, what you do and what you say Así que lo que tú digas o lo que tú hagas is what gets judged. es lo que será juzgado. So, Así que, tying it to Exodus 18, atándolo a Éxodo 18, as you know, we're not there yet, but no just so estamos ahí todavía, pero I'm building a foundation with you today. estoy construyendo una fundación aquí con ustedes. If you're lost, Si you're not estás- free. Ajá, si estás perdido, no eres libre. But if you want to be free, you have to serve the master Y si quieres ser libre, tienes que servirle al Adón, because that gives you a purpose. porque te dará propósito. And the word that the master gave you gives you direction. Y la palabra que tu Adón, que tu dueño, ¿cómo que se dice master en español? Adón. Right. I mean, Te dio, te da dirección, te da propósito. and if you're keeping the word, there's going to be moments of judgment. Y si tú estás guardando su palabra, entonces sí habrá momentos de ser juzgado And o de juicio. I'm replacing the word judgment here with there's going to be moments of responsibility.
Y voy a reemplazar la palabra juicio con responsabilidad. Son And los the- momentos de And responsabilidad. those responsibilities are based on works you do and things you say. Y esas responsabilidades serán basadas en las cosas que haces y dices. So let me remove something that people keep saying commonly around me. Quiero quitar ahora mismo algo que las personas comúnmente dicen a mi alrededor. Actions speak louder than words is an incorrect statement. Acciones hablan más altas o más fuertes que las palabras. Y él dice que eso es incorrecto. Because both carry the death penalty. Porque las dos tienen la pena de muerte. What you do can get you killed, Lo que tú hagas puede matarte. and what you say can get you killed. Y lo que tú digas puede matarte. So if the consequence is the same, Si la consecuencia es la misma, why is the values different? ¿por qué el valor es diferente? Because what you say can save you, Porque lo que tú digas puede salvarte. the same way what you do can save you. De la misma manera que lo que tú hagas puede So the salvarte. value is the same. Entonces el valor es el mismo. So what you actions speak just as loud as words. That should be the Vamos a phrase. corregir el refrán. Acciones hablan tan altas como las palabras. The last point. El último punto. People need the responsibility Las personas necesitan la responsabilidad. because Porque if they were not given that, si no se le es dada, Moshe would have become another Pharaoh. Moshe se hubiese convertido en otro faraón. To take all the responsibility from someone El quitarle toda la responsabilidad a alguien is to be a tyrant, es ser un tirano. and you leave them as slaves. Y los guías como si fuesen esclavos. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Okay. Let's go to Romans 14:12. Pasemos al libro de Romanos, capítulo 14, Verse 12. verso 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Yahuwah cuenta de sí mismo. Romans chapter 14, verse 12. So then each one of us shall give an account of himself to Yahuwah. How can you give an account if there's no responsibility? ¿Cómo puedes tú dar cuentas si no tienes responsabilidad? If let's say I'm your leader. Vamos a ponerlo así. Si yo soy tu líder, I'm your Moshe, yo soy tu Moisés, but I do everything for you. pero yo soy el que hago todo por ti. What account are you going to give? ¿Qué cuenta me vas tú a dar? What works did you commit? ¿Qué obras has tú cometido? What words did you say? ¿Qué palabras has dicho tú? If I did it and said it all for you, Si yo lo hice y lo dije todo por ti, you are a puppet. eres ay, no, Muñeco. Pablo, Yeah. un muñeco, sí. So what is there for you to be judged on? So, ¿qué hay ahí para ser juzgado? Your words and actions were not your own. They were mine. Porque tus palabras y tus acciones no eran tuyas, eran mías. You are a slave. Eres un esclavo. And I have become your Adonai. Y yo me he convertido en tu Adonai. And that is not the relationship we're called to have. Y no es la relación que somos llamados a tener. I am your brother. Yo soy tu hermano. You are my brother. Y tú eres mi hermano. We serve each other Nos servimos el uno al otro. under the mastership that is Yahushua. Debajo del liderazgo que es Yahusha. Who is Yahuwah? ¿Quién es Yahuwah? The master of masters. El Adón de Adón. But let's just say, okay, give me the second witness. Pero si tú me dices, sí, dame otro testigo sobre este verso. Okay, Proverbs Hacemos el libro de Proverbios, chapter 6, capítulo 6, verse 6. verso 6. Proverbios, capítulo 6, verso 6. Observa a la hormiga. Tú, perezoso, copia sus caminos y serás más sabio que ella. Mishlei, Proverbs 6, Ay, verse ay, ay, 6. ay. Go to the ant, you lazy one. Consider her halachot, her works, and be wise. Go to the ant and consider her works and be wise. That's what we just read. Acabamos de leer eso, que mírala, obsérvala y copia sus caminos y serás sabio. What does the ant do? Pero ¿qué hace una hormiga? It takes action. Toma acción. Everything it does is to live. Y todo lo que ella hace es para poder vivir. Everything she does is for the colony of ants. Y todo es para su colonia de hormigas. She always thinks about the whole, Ella siempre está pensando en el todo, en un completo. but the actions for the whole are done individually. Pero las acciones para poder tener el entero se hacen individualmente. The worker ant does not ask the other worker ant to do its work.
La hormiguita que labora no le pregunta a la otra hormiguita que labora cómo hacer su trabajo. She carries her leaf and carries herself to where she has to go. Ella carga su carga y la lleva donde tiene que llevarla. That's the wisdom that Solomon is talking about. Y esa es la sabiduría de la cual Salomón está hablando aquí. Yes, we're all part of the same body, Sí, todos somos parte del mismo cuerpo, but we perform individually. pero nosotros actuamos individualmente. That is responsibility. Y eso es responsabilidad. And that is what gets judged. Y es eso lo que es juzgado. Not the person, No la persona, but what the person says and does. pero lo que la persona dice y hace. So as the English saying goes, Así como dice un refrán inglés o americano, separate the message from the messenger. separa el mensaje del mensajero. Also a lie. Eso también es una mentira. Esa frase es una mentira. The messenger matters as much as the message. Porque el mensajero importa tanto como el mensaje. Because as we read earlier, Porque como leímos anteriormente, what you say can save you or condemn you. porque como leímos anteriormente, lo que tú digas puede condenarte o Save. salvarte. How many false prophets that we read about get killed? ¿Cuántos profetas falsos nosotros leemos de ellos que han sido asesinados So o han that- muerto? If you have to separate the message from the messenger, why is the messenger being killed then? Si tienes que separar el mensaje del mensajero, entonces ¿por qué lo están matando? I'm going to tell you why. Te voy a decir por qué. People like being slaves. Porque a las personas les gustan ser Because esclavizadas. slaves have no responsibility. Porque los esclavos no tienen responsabilidad. So, here's a synopsis. Now we're going to go into the meat of this. Entonces aquí está el sinopsis y vamos a entrar en la plenitud del mensaje. This is my declaration to you. Esta es mi declaración a ti. Just like the Hebrews in Egypt, Así como los hebreos en Egipto, many believers today are slaves to this time's Pharaoh. muchos creyentes el día de hoy son esclavos al faraón moderno del día de hoy. And the hardship that comes from his rulership. Y las tribulaciones que vienen de su legado. Due to the structure, I'm putting that in quotations for you, Debido a la estructura that this society provides. que esta sociedad provee. Boundaries. Or you could say, Reglas. yeah. People justify their situation Las personas justifican sus situaciones and this irrational lifestyle we live y este estilo de vida irracional based on a perceived freedom. basado en una libertad que en verdad no existe. When the believers left Egypt, Cuando los creyentes dejaron atrás a Egipto, they didn't go straight to the promised land. ellos no fueron directamente a la tierra prometida. Think about that. Piensen en eso. They first went into the wilderness. Ellos primero fueron al desierto And since they were still lost, y como aún estaban perdidos, they weren't free people yet. no eran personas libres aún. Despite no longer being slaves under Pharaoh, Aunque ya no eran esclavos bajo la mano del faraón. they walked like free people. Caminaban como personas libres, But their actions did not reflect the people that were really free. pero sus acciones no mostraban que eran libres. How do I know this? Pero ¿cómo lo sé? Let's go back to my opening statement. Entonces devolvámonos a lo que dije cuando empecé. If you lack purpose, no one who's lost can be considered free Nadie que esté perdido puede ser considerado libre, because you lack purpose or direction. porque careces de propósito o dirección. But let's read in the word. Pero vamos a leerlo en la palabra. First, the people spoke about the new leadership Las personas hablaron del nuevo liderazgo and against them. y en contra. Where do you see this? ¿Dónde lo ves? Let's go to Exodus chapter 16. Pasemos al libro de Éxodo capítulo 16 We're going to read verses 2 through 4. y leeremos del 2 al 4. Éxodo 16 del 2 al 4. I'm going to show you how much these people who did the Passover were really still slaves. Le voy a mostrar cómo estas personas que estaban celebrando la pesa todavía eran esclavos. And it wasn't until Exodus 18 Y no fue hasta Éxodo 18 that the guidelines for freedom were provided. que las guías y las guías para ser libre fueron provistas. And this is why Exodus 19 Y es por esto que en Éxodo is so 19 important when we agree to the Ketuvah with Yahuwah. por eso es que Éxodo 19 es tan importante cuando estuvimos de acuerdo y aceptamos la Ketuvah, el contrato con Yahuwah. Why? ¿Por qué? Because Israel doesn't marry slaves. Because what? Israel doesn't marry slaves. Porque Israel no se casa con esclavos.
But read 16, Vamos a leer Éxodo 16, capítulo 2 2 al through 4. 4. Perdón, verso 2 al 4. Murmuró toda la congregación de Bené Israel, de los hijos de Israel, contra Moshe y contra Aarón, allí en el desierto. Hablaron los hijos de Israel a ellos: hubiéramos querido que Yahuwah usara su propia mano para matarnos en Mitzraim, Egipto. Allí nos sentábamos con las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos. ¿Por qué usted ha traído a este desierto a toda esta congregación para matarla de hambre? Habló Yahuwah a Moshe: mira, yo causaré que llueva pan del cielo para ustedes. El pueblo irá y recogerá una ración cada día para yo probarlos y ver si ellos tienen su halajá, su camino en mi Torah o no. Shemot, Exodus chapter 16 from 2 to 4. Then the whole congregation of the children of Israel murmured against Moshe and Aaron in the wilderness. What is murmuring? ¿Qué es murmurar? Speaking against. With evil intentions. Hablar en contra de alguien o algo con intenciones malvadas. Elimelech has a great thing about the power of the tongue. Y Elimelech tiene un buen mensaje sobre el poder de la lengua. If you watch that teaching again, Si vuelves a ver ese mensaje, he gives a very good breakdown for murmuring. él lo discierne muy bien, lo que es murmurar, lo explica muy bien. Go watch that. He does a better job. Si tiene tiempo, véalo. So they murmured. Así que murmuraron. Verse 3. And the children of Israel said to them, would to Elohim we had died by the hand of Yahuwah in the land of Mitzrayim, Egypt, when we sat by the pots of meat, and when we did eat lechem, bread, until we were full. For you have brought us forth into this wilderness, to kill this whole congregation with hunger. Then said Yahuwah to Moshe, see, I will rain lechem, bread, from the Shemaim, from the heavens, for you. And the people shall go out and gather a certain amount every day, that I may test them, whether they will have their halakha, their ways in my Torah, or not. They preferred the structure and freedom. Ellos preferían la libertad estructurada That slavery in Egypt provided them que la esclavitud en Egipto le proveía versus what the freedom Yahuwah was going to give them. versus la libertad que Yahweh le iba a dar. Why? ¿Por qué? Because they felt comfortable with the meat and bread that was given to them. Porque ellos se sentían cómodos con la carne y el pan que le daban. So, if you're speaking against leadership, Entonces, si estás murmurando en contra del liderazgo, that means you don't agree with the direction you're going in. entonces quiere decir que no estás de acuerdo con el camino en que te están llevando. Meaning you lack direction. Lo que quiere decir que tú careces de dirección. So what freedom do you have? Entonces, ¿qué libertad tienes? We're going to talk about definitions later, but Luego vamos a entrar en definiciones. point being is, Pero el punto que quiero hacer es, how do I know the people before Exodus 18 ¿cómo sé yo que las personas antes de Éxodo 18, and really the whole book of Exodus y en verdad si queremos decirlo, el libro entero de Éxodo, were slaves? eran esclavos? Moments like this. Momentos como este. But let's keep reading. Pero continuemos con la lectura. The people also fought among themselves. Las personas también peleaban entre ellos mismos. Let's go to Exodus 14, Pasemos ahora al capítulo 14 de Éxodo, verse 10, verso 10. and we're going to read 10 to 14. Y leeremos del 10 al 14. Éxodo 14, del 10 al 14. Mientras Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron a los egipcios marchando sobre ellos. Ellos tuvieron gran temor, y los hijos de Israel clamaron a Yahuwah y dijeron a Moshe: ¿es que no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? Sacándonos de Egipto. ¿No te dijimos en Egipto que nos dejaras estar? ¿Seguiremos siendo siervos para los Mitzrim? Sería mejor para nosotros ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Habló Moshe al pueblo: no teman, permanezcan quietos y verán la salvación de Yahuwah. Él lo hará en este yom, porque ustedes han visto a los egipcios y ustedes no los verán nunca más, Leolam Baed.
Yahuwah peleará la batalla por ustedes. Permanezcan tranquilos. Amén. Shemot, Exodus 14, 10 through 14. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted up their eyes, and see, the Mitzrayim marched after them, and they were much afraid. And the children of Israel cried out to Yahuwah. And they said to Moshe, because there were no graves in Mitzrayim, have you now taken us away to die in the wilderness? Why have you dealt with us in this manner, to carry us forth out of Mitzrayim? Is not this the word that we did tell you, Mitzrayim, saying, leave us alone, that we may serve the Mitzrayim? For it had been better for us to serve the Mitzrayim than that we should die in the wilderness. And Moshe said to the people, fear not, stand still, and see the Yahusha of Yahuwah, which he will show to you today. For the Mitzrayim whom you have seen today, you shall see them again no more, leolam va'ed. Yahuwah shall fight for you, and you shall stay still. It took Moshe proclaiming a very grand declaration Tuvo que Moshe declarar una gran declaración. for them to Proclamar una gran declaración. for them to get the rough idea that they'll be okay. Para que ellos pudieran más o menos entender que estarían bien. And this is 2 chapters before the other reference we made in chapter 16. Y esos dos capítulos antes de la referencia que acabamos de hacer en el 16. So they clearly didn't get this reference. Entonces claramente podemos ver que no entendieron la referencia. So here's another moment. Aquí hay otro momento entonces. They prefer, and they already said it again, they prefer slavery. Ellos prefieren la esclavitud. They did not, though they were free Aunque eran libres from the bondage of slavery, de la atadura que era la esclavitud, they were still slaves. eran aún esclavos. So with that being said, Con esto dicho, when we read Exodus 12 every year for Passover, cuando leemos Éxodo 12 todos los años durante la pesa, those are not free people. ellos no eran personas libres. They're not. No lo son. That they believed? Que ellos creyeron, Sure. claro. But you can make a slave believe their life is good. Tú puedes hacer que un esclavo crea que su vida es buena. Don't get it twisted. No lo malentiendan. These is the generation that makes the generation of Ben Nun. Esas son las generaciones que hacen la generación del hijo de Nun. But in the account of Exodus, Pero en el recuento de lo que es Éxodos, this is a very long story of slaves. eso es una historia larga de esclavos. Let's bring up another point of reference. Vamos a traer otra referencia. Before we get into Exodus 18. Antes de que entremos a Éxodo 18. The people, Las personas, la gente, despite everything that Moshe has done for them, sin importar todo lo que ya Moshe había hecho por ellos, on the will and strength of Yahuwah a través de la voluntad y la fuerza de Yahweh and the right hand, y su mano derecha, they worship other Elohims. ellos aún adoraban a otros dioses, Meaning, lo que significa they didn't agree with the direction. que no estaban de acuerdo con la dirección, They were lost. estaban perdidos. Let's read about that. Leamos sobre eso. Now we're reading Exodus 32, Éxodo 32, verses 1 through 4. verso 1 al 4. Oh, 32, perdón, Éxodo 32 del 1 al 4. Cuando el pueblo vio que Moshe estaba demorando mucho tiempo en descender del monte, ellos se reunieron alrededor de Aarón, diciendo, levántate y haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que sucedió con él. Aarón les dijo a ellos, hagan que sus mujeres, hijos e hijas se quiten los aretes de oro y me los traigan a mí. De los nuevos. Yes. Shemot 1 32, through 4. 1 and 2. No, 1 through 4. 1 Oh, through ok, 4. perdón. 3. Yeah. Y todo el pueblo se quitó los aretes de oro que tenían con ellos y se lo trajeron a Aarón.
Él recibió el oro que ellos trajeron, lo fundió y lo confeccionó formando un becerro. Ellos dijeron, este es su poderoso, oh Israel, que lo sacó de la tierra de Mitzrayim. Before you read the English, Antes de leer la porción en inglés, let's remember what happens here. por favor recordemos lo que aconteció aquí. In chapter 18, En el capítulo 18, as I'm gonna teach today, el cual le voy a enseñar el día de hoy, freedom was taught how to get freedom was taught. cómo conseguir la libertad fue algo que fue enseñado. And the beginning of judgment, Y el comienzo del juicio. which I'll go into in the teaching. Y más adelante les daré más sobre In eso. 19, we agree to be the bride of Yahuwah. En el capítulo 19 nos pusimos de acuerdo en aceptar a Yahuwah, aceptar ser la novia de Yahuwah. And then 20, which is a trifecta for this trilogy I'm making, Y del 20, Exodus 20, ajá, we're given the commandments. fueron dados los mandamientos. So we learn how to take accountability, we get married, and we get the commands. Tomamos la responsabilidad, nos ponemos de acuerdo en casarnos, nos casamos. And then 12 chapters later, Y 12 capítulos más tarde, we're a very bad wife that breaks our vows because our husband was gone for 30 days. For 40 days, excuse me. nos convertimos en la esposa mala que traicionó a su esposo porque él estuvo fuera por 30 días. 40 days. Oh, 40 días. 40 days. En 40 días nos corrompimos. This is the same husband that provided us meals every day, Y ese es el esposo que proveyó nuestra comida a diario. shade by the day, Sombra durante el día, light by the night. luz durante la noche. Our clothes was mint always. Nuestra ropa nunca se gastó. All the enemies we came across were defeated. Todos los enemigos que vinieron en nuestra contra fueron derrotados. Leadership was given on every level, which we'll talk about. Liderazgo fue dado en todos los niveles. And we were just simply asked to follow. Y lo único que se pidió al cambio de nosotros fue que siguiéramos. And we couldn't do that. Y no pudimos ni siquiera hacer eso. Why? ¿Por qué? Because we were slaves. Porque éramos esclavos. And we were not free. Y no éramos libres. And what I mean by free? ¿Y qué quiero yo decir con libre? We lacked responsibility. Carecíamos de responsabilidad. That's why the judgment was so hard on Israel. Por eso fue que el juicio contra Israel fue tan duro. Remember, every person you read about that left Egypt in Exodus 12, Recuerden que toda persona de la cual se habla, que se fue de Egipto en el capítulo 12 de Éxodo, except for Yahusha ben Nun con la excepción de Yahusha ben Nun and Eleazar, y Eleazar, the son of Aaron, el hijo de Aarón, died. murieron. Every one of them died. Cada uno de todas esas personas murió. Only the children of those people went on. Solo los hijos de esa persona pudieron pasar a la tierra prometida. And remember, there was 5 million men that left Egypt, not counting men, children and women. Había más de 5 millones de hombres que salían de esa tierra sin contar mujeres y niños. That's a lot of dead bodies. Esos son muchos cuerpos muertos. A lot of dead bodies. And remember, they were in the wilderness for 40 years. Y estuvieron en el desierto por 40 años. So, the multitude increased. Sabe que la multitud incrementó, creció. So let's read 32 in English so we can get into this. Vamos a leer ahora en inglés para poder seguir. Shemot, Exodus 32, 1 through 4. And when the people saw that Moshe delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, Get up, make us Elohim, that shall go before us. For as for this Moshe, the man that brought us up out of the land of Mitzrayim, we do not know what became of him. And Aaron said to them, Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them to me. And all the people broke off the golden earrings that were in their ears and brought them to Aaron. And he received them at their hand and fashioned it with a graving tool, after he had made it a golden calf. And they said, These be your Elohim, O Israel, which brought you up out of the land of Mitzrayim. What is the only sin that's unforgivable? ¿Cuál es el único pecado que es imperdonable? La blasfemia contra la rúa. What did Aaron just do? ¿Y qué acaba de hacer Aarón? Blasfemar la rúa. What was his responsibility? ¿Cuál era su responsabilidad? He was the chief high priest, Él era el sumo sacerdote and yet he committed the only sin that's unforgivable. y aún así cometió el único pecado que es imperdonable. Now, am I saying that
Aaron's not going to make it into the pearly gates. Ahora, estoy diciendo yo aquí que él no va a entrar al... ¿Cómo se dice eso? In the kingdom of heaven. ¿En el reino de los cielos? No idea. Yo no tengo ni idea. I'm not Yehovah. Yo no soy Jehová. But Pero if I go off the word, si me llevo de lo que la palabra that dice, act he committed was quite egregious. el acto que cometió fue horroroso. And unfortunately, the people that spurred him on to do this Y desafortunadamente las personas que le animaron a hacer esto are just as guilty. son tan culpables como él. So let's think about this. Pensemos en esto por un momento. And each of the references I gave here En cada una de las referencias que les di and the talking points we've been going through, y los puntos que hemos ido llevando, the believers, los creyentes or the people, I'm going to keep calling them, o el pueblo were lost estaban perdidos and therefore could not be considered free. y por eso no podían ser considerados libres. I'm going to bring it up to today. I'm bringing it up to us today. Y ahora voy a tomar eso y lo voy a aplicar a nosotros en el día de hoy. If you go to the Webster Dictionary, Si te pasas al diccionario Webster, free has like 13 definitions. la palabra libre tiene como 13 definiciones diferentes. But I'm going to go with definition 4A. Pero yo me voy a basar en la definición 4A. Because it's the most consistent with the Hebrew word that associates with freedom. Porque es la más consistente con la palabra hebrea que se usa como referencia para libre. And that word is, I'm going to spell it out, Cheruti. C-H-E-R-U-T. Ruti. I think it's Cheruti, Jeruti. but because I'm not 100% sure on the enunciation, I'm just going to spell it out. Él dice que la está haciendo una transliteración porque no está seguro si la pronunciación es correcta, pero se escribe C-H-E-R-U-T-I, Jeruti. And the definition is as follows. Y la definición es la siguiente. Relieved from Librado de or lacking something, o falto de algo and especially something unpleasant or burden. o Burdensome. algo totalmente no placentero o carga. So, free means you don't have to worry about burdens or being unpleasant. So, libertad o libre quiere decir que no tienes que preocuparte con ninguna carga ni nada que no sea placentero. So here's a thought experiment for you. Entonces, vamos a poner aquí un pensamiento de experimento. If you do something to a brother that makes them feel uncomfortable, Si tú les haces algo a tu hermano que lo hace sentir incómodo, you have made them a slave. tú lo convertiste a él en un esclavo. If you say something that makes a brother feel uncomfortable, Si tú dices algo que hace que tu hermano se sienta incómodo, or is making the clearest definition of the word, unpleasant. vamos a hacerlo con la palabra de la definición más clara. Si tú le dijiste algo que lo hizo sentir que no fue placentero para él, You made him a slave. tú lo convertiste en un esclavo. This is why Yahushua says, Sheol is your place Por eso es que Yahusha dice que Sheol es tu lugar. if you call your brother a know-nothing idiot. Si tú llamas a tu hermano un idiota que no sabe nada. That's an unpleasant statement. Porque eso es una frase muy fea. So, Es poco placentera. talk about, oh, it's not my words, it's my actions. Y quieren venir y juzgarlo diciendo, oh, no son mis palabras las que cuentan, sino mis acciones. Talking like a slave. Estás hablando como esclavo. And ain't no freedom for slaves. Y no hay libertad para los esclavos. Let's go into Exodus 18. Let's read this chapter I keep referencing. Entonces, por fin, vamos a leer Éxodo 18, este capítulo que sigo referenciando. It's 27 verses. Y este capítulo tiene 27 versos. And it's broken down, funny enough, weirdly. Y está dividido graciosamente. Because we have Moshe and Jethro Tenemos a Moshe y tenemos a Jethro reuniting. reunidos. Then we have Jethro's observation. Luego tenemos la observación de Jethro. Then we have Moshe receiving Jethro's observation. Y luego tenemos a Moisés recibiendo la observación de Jethro. And then we see the consequences of what is played out from the observation. Y luego vemos las consecuencias de cómo actuaron con la referencia dada. But chapter 18, Pero el capítulo 18 we've been reading it wrong. lo hemos estado leyendo mal. And I'm going to show you guys why. Y le voy a enseñar a ustedes por qué. Verse 1, please. How do you want to read it? You want to stop at every other verse, or you want me to go completely? We have to stop every other verse. Because in my head, this is only in English.
has Ok, le estaba preguntando si quería que lo leyera continuamente o quisiéramos parada para poder darle oportunidad a leerlo en el inglés. Entonces vamos a hacer parada. Entonces, Éxodo 18, verso 1. Cuando Jethro ministro de Midian. Yeah, we have to be very careful. Yeah. As we read this today, play close attention to commas and periods. Él dice que cuando leamos esto que pausemos, que pongamos especial atención a todas las puntuaciones. Because Yahuwah, I think, made a very clear distinction in grammar today. Porque yo creo que Yahuwah se tomó su tiempo para hacer una distinción en la gramática aquí. Because references are made in between these breaks. Porque hay referencias que fueron dadas entre estas paradas. That if you speed read, Que si tú lo lees muy rápido, it doesn't make any sense. no va a tener ningún sentido. So, Okay, so, slow and steady, as they say. al pasito. Cuando Jethro, ministro de Midian, el suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel su pueblo, y que Yahuwah había sacado a Israel de Mitzrayim. One on one? Mm-hmm. When Yethro, the priest of Midian, chapter 18 of Exodus. When Jethro, the priest of Midian, Moshe's father-in-law, heard of all that Elohim had done for Moshe and for Yisrael, his people, and that Yahuwah had brought Yisrael out of Mitzrayim. So, the fame of Yahuwah has already reached a far-off land. So, la fama de Yahuwah ya había alcanzado una tierra muy lejana. Okay, Midian is not in the same land that Mitzrayim dwelled in. Porque Miriam no estaba en la misma tierra donde estaban ellos habitando. And Yahuwah makes a very clear distinction here. Y Yahuwah hace una distinción muy clara aquí. He gives Jethro 2 titles of responsibility. Él le dio a Jethro 2 títulos de responsabilidad. Priest of his land El sacerdote de su tierra and a father-in-law. y un suegro. We all often hear, the Abba. Siempre hablamos frecuentemente la palabra el Abba. In-laws are not really referenced that much in the scripture. Pero los suegros casi nunca son referenciados en las escrituras. But Yahuwah constantly is going to be referring to Jethro as in-law. Pero aquí Yahuwah le va a dar mucha referencia a la palabra suegro. Why? ¿Por qué? Because Moshe is a free man right now. Porque Moshe es un hombre libre ahora. His only Abba is Abraham. Su único Abba es Abraham. Because he's in the faith. Porque él está en la fe. Once you come to truth, Cuando tú llegas a la verdad, a este camino, your father is the spiritual father, which is the father of the faith. tu padre es tu padre espiritual, que es el padre de la fe. And since Jethro was not a Hebrew, Y como Jethro no era un hebreo, he could not be his Abba. él no podía ser su Abba. He was a different faith. Era de otra fe. Good man, Un hombre bueno, but different faith. pero una fe diferente. And again, Y nuevamente, slaves have nothing to do with Israel. esclavos no tienen nada que ver con Israel. 2. Yes. Después Yitro, el suegro de Moshe, tomó a Sípora, la esposa de Moshe, después que él la había enviado de vuelta. Very important here. Then Jethro, Moshe's father-in-law, took Zipporah, The first Moshe's wife. wife, His first wife. after he had sent her back. So here, it's a very important note. Es una nota importante aquí. Moshe's highest priority La prioridad más alta de Moshe, or highest responsibility o responsabilidad más alta, was shifted. cambió. He went from being a husband Él pasó de ser un esposo and a head of a household. y cabeza de una casa, As we'll read, he has children with Sephora. porque leeremos que tuvo hijos con Sípora, To being a nation builder. para convertirse en un creador de naciones And a leader of a people trying to find their identity. y el líder de un pueblo que estaba buscando cómo encontrar su identidad. Jethro, the father-in-law, Pero Jethro, su suegro, was doing Moshe's job as a husband. estaba haciendo el trabajo de Moshe como esposo. He was taking care of his wife, Él cuidaba de su esposa, which was his daughter. la cual era su hija. So what am I saying with this? ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Responsibilities Responsabilidades. is the beginning of judgment.
es el comienzo del juicio. Moshe, being wise, Moshe, siendo sabio, knew he can't lead Israel and be a husband. sabía que no podía guiar o ser un líder para Israel y también ser un esposo. So Así que he sent his wife to a place that could be well taken care of. mandó a su esposa a un lugar donde podía ser bien cuidada, Her father's house, la casa de su padre. who, as we know, was a leader in his own land. Como sabemos, era un líder en su propia tierra. Let's keep reading. Continuemos con la lectura. Who else was Jethro taken care of? ¿De quién más cuidó Jethro? The father-in-law, El suegro. as the scripture keeps distincting. Como la escritura sigue señalando. Verse 3. Verso 3. Y a sus 2 hijos, de los cuales el nombre de uno era Gershom, por cuanto él dijo, yo he sido un ger, un extranjero, en la tierra extraña. And her 2 sons, of which the name of one was Gershom, for he said, I had been a ger, a stranger, in a strange land. So Jethro was watching his 2 boys. So, Jethro cuidaba de sus 2 hijos. And each boy has a unique name Y cada uno de estos niños, sus 2 varones, tiene un nombre único, that represent 2 halves of Moshe. que representan 2 mitades de Moshe. The slave El esclavo and the free man. y el hombre libre. Let's start off with the slave. Empecemos con el esclavo. The foreigner El extranjero, Gershom. the sojourner in the foreign land, or the foreigner. Sí, el extranjero en una tierra extraña. When Moshe left Egypt, Cuando Moshe dejó a Egipto, he was a slave. él era un esclavo. He had no direction. No tenía dirección. He was wandering, literally. Él estaba vagando. And if you read the book of Jashar, he goes like 2 different places before he ends up in Midian. Si leen en el libro de Yashar, pueden ver que él visitó 2 lugares diferentes antes de llegar a la tierra de Midian. Even spent some time in jail, Y hasta en la cárcel pasó tiempo. if you take the account of Jashar. Sí, cuentas con el recuento de Yashar. So, his son represents the man he was, Este primer hijo representa el hombre que él fue. the man that lacked responsibility, El hombre que carecía de responsabilidad. the unfree man. El hombre que no era libre. Let's read about the next son. Leamos sobre el otro hijo, verso 4. Y el nombre del otro era Eliezer, por cuanto el Elohim de mi Abba, dijo él, fue mi ayuda, y me rescató de la espada de Faraón. Verse 4. And the name of the other was Eliezer, for the Elohim of my Abba, said he, was my help, and delivered me from the sword of Pharaoh. Not the father-in-law. No el suegro. His name would not have been Eliezer. Su nombre no hubiese sido Eleazar. People often take this for Jethro. Mucha gente confunde esto con Jethro. It's not Jethro. No es Jethro. This is Abraham. Este es Abraham. The Elohim of Abraham was my help El Elohim de Abraham fue mi ayuda. and delivered me from the sword of Pharaoh. Y me libró de la espada del Faraón. This is now the free man, Ahora este es el hombre libre. the slave El esclavo and the free man y el are, hombre libre are represented in these 2 names. son representados en estos 2 nombres. Let's continue. Continuemos. Verse 5. Verso 5. Y Jitro, el suegro de Moshe, llegó con sus hijos y su esposa a Moshe, al desierto, en donde él acampaba en el monte de Elohim. And Jethro, Moshe's Abba-in-law, came with his sons and his wife to Moshe into the wilderness, where he camped at the mount of Elohim. So they have to have. Let's just point something out. People say Vamos a señalar the algo. people wandered in the wilderness. La gente dice que el pueblo vagaba en el desierto. Obviously not. Obviamente no. If he knew where he was. Si Jethro sabía dónde él estaba exactamente. Ain't no GPS. No había ningún sistema métrico de dirección. There's no Google Map, drop a pin. Ni tampoco cómo señalar en un mapa donde está la ubicación He exacta. knew exactly where his son-in-law was. Él sabía exactamente dónde se encontraba su nuero. He knew where to find him. Él sabía cómo encontrarlo. Again, this first couple verses are just talking about their relationship. So you can see this is not 2 strangers. Estos primeros versos están hablando de la relación entre una Because cosa. Estos no son extraños. You don't leave a stranger with your wife and 2 kids. Porque tú no vas a dejar a tu esposa y tus 2 hijos con una persona extraña. Or, as I said earlier, Moshe's primary responsibilities. O como dije, las responsabilidades primarias de Moshe.
And it speaks to something I've been talking about in the Bible studies. Y habla de, esto se referencia con cosas que he estado mencionando en nuestros estudios bíblicos. When you marry, Cuando usted se casa, who you marry into is just as important as who you marry. he dicho que es tan importante saber con qué familia te estás casando como con quién te estás casando. You could be marrying slaves. Porque tal vez tú estás casándote a una familia de esclavos. I hear a lot, oh, I'm not cool with my parents, but it's okay. Yo escucho mucho que dicen, oh, yo no me llevo bien con mis padres, pero está bien. How are you going to keep the example of Moshe then? Entonces, ¿cómo puedes tú seguir el ejemplo de Moisés? What if Yahuwah asks you to be a nation builder here? Si Yahuwah te dice a ti que te conviertas en un creador de naciones, Where are you going to send your wife and kids? ¿a dónde enviarás a tu esposa y a tus hijos? Logic would say when you divorce, send her back to her father's house. La lógica diría, mándala a la casa de tus padres. But if that woman has no father, if that woman has no father, Si esa mujer no tiene padre, or the relationship is in bad terms o la relación está en malos términos, due to her doing or your doing, debido a culpa de ella o tuya, ¿a dónde irá? that's a bad situation. Es una mala situación. Verse 6. Verso 6. Y él dijo a Moshe, yo, tu suegro Yitro, he llegado a ti, con tu esposa y tus 2 hijos con ella. Read verse 7 as well. Y Moshe fue a encontrar a su suegro, y se postró, y lo besó. Y se preguntaron acerca de su shalom, y ellos entraron a la tienda. Verse 6. And he said to Moshe, I, your Abba-in-law Yitro, have come to you, with your wife and her 2 sons with her. And Moshe went out to meet his Abba-in-law, and bowed down, and kissed him. And they asked each other of their welfare, and they came into the tent. 3 things here. 3 cosas aquí. I know you and I have had this conversation. Eh, Me and the reader. yo y mi padre hemos tenido esta conversación. I thought we only bowed down to Yahuwah. Pensé que solamente nos inclinábamos ante Yahuwah. There's a note in the Bible. Oh, I don't have a note. Yeah, it's a custom. No. But I thought we only bowed down to Yahuwah. Yo pensé que solo nos inclinábamos delante de Yahuwah. Okay. Okay. Yes. Sí. What is your physical father to you? ¿Qué es tu, si tú te llevas bien con tu padre, ¿quién es él para ti? Well, let's go back to the order of the house. Entonces regresemos al orden de la casa. It's Yahuwah, Yahusha, Yahuwah, Yahusha, man, woman, children. hombre, mujer y niños. Let's go to the marriage structure. Entonces vamos a pasar a la estructura del matrimonio. To the woman, Para la mujer, the man is as Yahusha. para la mujer, su esposo es como su Yahusha. And to the man, Y al hombre, the woman is as the congregation. la mujer es como la congregación. Or Beit Israel. O la casa de Israel. So combining these 2 statements, Entonces cuando lo unes, estas dos referencias. the man that is under Yahuwah El hombre que está debajo de Yahuwah but serves as Yahuwah to those in the household sirve como Yahuwah a aquellos que se encuentran en la casa. is the same as the master. Es lo mismo que Yahuwah. Therefore, Así, some of the customs, is the word you want to use, algunas de las costumbres, como acaba de decir, are permissible. son permisibles. Now, am I telling you every time you see your dad bow down? ¿Acaso te estoy diciendo que cada vez que veas a tu padre que te inclines hacia él? No. No. But if you want to, Pero si tú quieres, most of. es bien para ti. Especially if they're like Jethro, Especialmente si son como Jethro, taking care of your wife and kids for you. cuidando de tu familia para ti. Also, O también they kissed. se dieron un beso. When's the last time you kissed your daddy? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso a tu padre? Think about that. Piensen en eso. It's a very, at least in the Latino culture, En la cultura latina it's very affectionate. es muy afeccionado, es decir, es algo muy común entre nosotros. But when my wife, who's Haitian, Pero mi esposa, que es del país de Haití, that type of affection is not welcome. ese tipo de cariño no es tan común, tal vez. Not so common. It's not as common. You say it all the time. No es tan común. Unless you're like amongst close friends or family members, Al menos que sean muy unidos. PDA is not a thing.
Public display of affection, PDA. Afección pública, dada. So, with that being said, Con eso dicho, here aquí we have the leader of the people, tenemos el líder del pueblo. or the Yahuwah to the people. Really, that's what he O el was. Yahuwah para el pueblo, porque en verdad eso es lo que él era. Bowing down to him, a mere mortal, Inclinándosele a un mortal and kissing him. y dándole un beso. I think we should copy that. Que debemos de copiar eso. Especially if the father figure in your life is like a Jethro. Especialmente si el hombre que figura que ser tu padre en tu vida That's the como second. Jethro, That's the second point. es el segundo punto. The third thing, Lo tercero, each of them are asking each other about how their responsibilities are going. ellos se preguntan uno al otro cómo van sus responsabilidades, cómo está su shalom, Yo, how are the people? luego cómo está el pueblo, Yo, how's my wife and kids? cómo está mi esposa y mis hijos. That's what they asked about the welfare. Eso es lo que están haciendo, preguntándose de cómo están, How are you de su doing? estado, cómo están, How are you holding up? cómo vas. I think that should be the way we should ask each other on our day-to-day conversations. Y yo creo que es así como debemos de hablar en nuestra vida cotidiana. Instead of how are you feeling En vez de preguntar, oh, ¿cómo te sientes? or how are you doing, O, ¿cómo estás? it should be how are the kids, how is the wife, how Ser is más work. directo, ¿cómo está la esposa? ¿Cómo están los hijos? Let's cut the small talk and let's go to the meat and potatoes. Dejemos de hablar las conversaciones pequeñitas y vamos directo al punto. Because that's what I'm judging you on. Porque es en eso que te juzgaré. It's the performance in your responsibilities. Es como actúas con tus responsabilidades. And if I need help, Y si yo necesito ayuda, it's easy for me to lend or get help es fácil para mí prestar o conseguir ayuda. if I'm able to break down what you need. Si yo puedo decir lo que necesito. Hey, I'll give you an example. Le voy a dar un ejemplo. My kid's sick, man. I don't know. I've been trying all these things. Mi niño está Nothing's working. enfermo, he tratado todo lo que he podido hacer y nada trabaja. Now the person hearing that can be like, well, I have X, Y, and Z. I know X, La Y, persona and que me Z. escucha puede decir, oh, mira, yo tengo esto, esto y esto, o podemos tratar esto y esto y esto. And there's a direct path of action. Y hay una dirección directa para una acción. We can take responsibility as free people. Podemos tomar la responsabilidad como un pueblo libre Versus you spending 20 minutes asking, talking about how your kid's feeling because of school. en vez de gastarte 20 minutos preguntándole a alguien cómo están tus hijos en la escuela. And then they say, oh, and at school he caught a cold, so now he's not feeling like you just waste a lot of time. Para que entonces él pueda entrar en detalle de cómo fue que consiguió la gripe y todo lo demás. But how do I know what I'm talking about is true? Pero ¿cómo sé yo que todo lo que yo estoy hablando es cierto? So let's read verses 8 and 9 together. Vamos a leer el verso 8 y 9 juntos. Moshe dijo a su suegro, todo lo que Yahuwah había hecho a Faraón y a los egipcios con señales a Israel, todos los trabajos que habían sufrido mientras viajaban y como Yahuwah los había rescatado. Se regocijó Jitro por todo lo tov que Yahuwah había hecho por Israel, por haberlos rescatado de los egipcios. Verse 8 and 9. Mhm. And Moshe told his father-in-law all that Yahuwah had done to Pharaoh and to the Mitzrayim for Israel's sake, and all the travail that had come upon them by the way, and how Yahuwah delivered them. And Jethro rejoiced for all the tov that Yahuwah had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Mitzrayim. Continue. Verso 9. Se regocijó, oh, perdón, 10. Se regocijó, no, perdón, habló Jitro, Baruch y Yahuwah, bendecido sea Yahuwah, quien te ha rescatado de las manos de los egipcios y fuera de la mano de Faraón, quien ha redimido al pueblo de la mano dura de los egipcios. ¿Continúa? And Jethro said, Blessed be Yahuwah, who has delivered you out of the hand of the Mitzrayim, and out of the hand of Pharaoh, who has delivered the people from under the hand of the Mitzrayim. So Jethro is speaking Así que Jethro está hablando with the understanding that many people have when they read this chapter. con el mismo entendimiento que tienen muchas personas cuando leen este capítulo. Great, Este verso, perdón. great, Yahuwah did all these cool things for you.
perfecto. Yahuwah hizo todas estas cosas chéveres para ti. You did the Passover. Hiciste la pesa. Pharaoh got killed and destroyed. Le destruyeron al faraón. The chariots got wiped out in the water. Los carruajes fueron llevados con las aguas. You fought some random people on the highway. Y te peleaste con algunas personas en la avenida. Yahuwah delivered you. Yahuwah te rescató. You guys are some gangster-free people. Ustedes son unas personas gangsta que están libres. This Yahuwah guy is kind of cool. Este hombre, este Yahuwah es chévere. He's happy. Él está contento. He sees a liberated people, Él ve un pueblo liberado. given the account Moshe just gave. Según el recuento que Moshe le dio. And this is how many read this account. Y es así como muchos leen eso. Let's go to verse 11. Pasemos al 11. Ahora yo sé que Yahuwah es más grande que todos los dioses. Él rescató a aquellos que fueron tratados con soberbia. So, sorry, English. Now I know that Yahuwah is greater than all Elohim. For in the thing in which they dealt proudly, he was above them. So, because of Yahuwah's awesome work, Por la obra maravillosa de Yahuwah. he even puts him above his Elohim. Él lo puso por encima de su propio Elohim. Remember, Jethro. Jethro is not a Hebrew. Recuerden, Jethro no era hebreo. He's a priest of Midian. Él era un sacerdote de la tierra de Miriam. Now, let's go read read 12 and 13 together. Vamos a leer el 12 y el 13 juntos. Jethro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y un corbán a Elohim. Y Aarón vino con todos sus sejanim, Israel, para compartir pan delante de Elohim con el suegro de Moisés. Vino a suceder al día siguiente que Moshe se sentó para juzgar al pueblo, y estuvieron con Moshe desde la mañana hasta el anochecer. Mm-hmm. And Jethro, verse 12, Moshe's Abba-in-law, took a burnt offering and sacrifices for Elohim. And Aharon came, and all the Zechanim of Israel, to eat lechem with Moshe's Abba-in-law before Elohim. And it came to pass the next day that Moshe sat to judge the people, and the people stood by Moshe from the morning to the evening. So now we have a shift. This is the second part that I was talking about. Esta es la segunda parte de la que hablaba. Ahora hubo como un cambio. So they had a great feast. Tuvieron una gran fiesta. All these great sacrifices to Yahuwah. Y todos estos grandes sacrificios para Yahuwah. I want to point something out. Pero quiero señalar algo. In 13, we see that Moshe is doing this job all day. Pero podemos ver en el 13 que Moshe estuvo haciendo su trabajo el día entero. Meaning that the day that he was doing this great feast with his father-in-law, Lo que quiere decir que el día que estábamos celebrando su suegro, he missed a day of work. él dejó de trabajar. Because it's not a Shabbat. Porque no era Shabbat. So he took that day to be with his father-in-law. So, entonces él tomó ese día para estar con su suegro. Also, También, in Exodus 18, en el capítulo 18 de Éxodo, it doesn't say how long Moshe's been doing this. no dice qué tanto tiempo llevaba Moshe haciendo esto. The thing being, Lo que quiere decir, ruling among the people day and night. el tener que juzgar entre el pueblo noche y día y noche. Could be weeks. Pudieron haber sido Could have been semanas, since the Passover. y también pudo haber sido desde la pesca. Which, if you take that into perspective, Que si pones eso en perspectiva, in Exodus 18, en el capítulo 18 it's been a couple years. han sido varios años. So he's been doing this for a couple years potentially. So, potencialmente lo estuvo haciendo por unos cuantos años. So just wrap your head around this. Entonces ahora envuelve tu cabeza alrededor de esto. Why he had to send his wife and 2 kids to his father-in-law. Porque tuvo que enviar a su esposa y hijos hacia la casa de su suegro. What time will he have for his family ¿Qué tiempo tenía él para su familia? if he has to do right rulings for 5 million people Si él tiene que juzgar para un pueblo de más de 5 millones de personas, 12 hours a day? 12 horas del día, Minimum, at least. mínimo. Okay, it's from sun up, sun down. Mira, porque es desde cuando sale el sol hasta cuando se acuesta. He has to eat and sleep eventually. So, Tiene que comer y dormir eventualmente. just to put in perspective what this man's been doing. Para que pongan en perspectiva todo lo que este hombre estuvo haciendo. Most people can't sit through a 2-hour teaching. Muchas personas no pueden ni siquiera sentarse para mirar una enseñanza de 2 horas. Imagine a 12-hour teaching every day for a couple years. Imagínese una enseñanza de 12 horas por unos cuantos años. Suicide might be some people's thoughts, to be honest. Suicidio tal vez sería el pensamiento de muchos. So, 14 is the pivot point. Let's talk in 14. Vamos a
Cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él estaba haciendo al pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas allí solo con todo el pueblo alrededor tuyo desde la mañana hasta la laila? And when Moshe's Abba-in-law saw all that he did for the people, he said, what is this thing that you do for all the people? Why do you sit alone, and all the people stand before you from morning to evening? So now, a couple verses before, Jethro was happy. These people are free. Unos versos atrás, Jethro estaba contento, vio un pueblo que era libre, He's seeing that these people got liberated. They're no longer under the hand of Pharaoh. que eran libres, que ya no estaban bajo la mano de Faraón. But now, Pero ahora, all these rulings that are needed, todas esas reglas que son necesitadas all these disputes, y todas las disputas que hay, one man, un solo hombre, just like Pharaoh, como Faraón, has the final word. tiene la última palabra. And we know Moshe ruled rightly. Y sabemos que Moshe era un líder que era justo, But as I mentioned in the highlighted points earlier, pero como mencioné anteriormente, Moshe's taking all the responsibility from them. Moshe está tomando toda la responsabilidad de ellos. You have an issue? ¿Tienes un problema? Come to me. Venga donde mí. There's a dispute? ¿Hay una disputa? Come to me. Ven donde mí. There's a misunderstanding? ¿Hay un malentendido? Come to me. Ven donde mí. A particular Torah, command is not being fulfilled the way you think it should be? Tal vez un mandamiento no se está llevando a cabo como debe And there's no written Torah at this point. y no había una Torah escrita en este So it punto. has to be the community commandments at this point. Tienen que ser los mandamientos de la comunidad en este punto. Come to me. Ven donde mí. You see how that can slowly turn into a dictatorship? Pueden ver cómo eso lentamente puede convertirse en una dictadura. It starts and ends with Moshe. Porque todo comienza y termina con Moshe. So Jethro's question Así que la pregunta de Jethro is a reflection es un reflejo of the transition de la transición of the thought pattern, de un pensamiento, which was el cual era, he thought these people were free. él pensó que este pueblo era libre. Clearly, Claramente, there's a lack of responsibility here. hay una carencia de responsabilidad. 15. 15. Moshe respondió a su suegro, es porque el pueblo viene a mí para buscar el consejo de Elohim. That is Moshe's justification here. Esta es la justificación de Moshe acá. And Moshe said to his Abba-in-law, because the people come to me to inquire of Elohim. Now, I want you to consider this for yourself. Ahora quiero que consideren esto para sí mismo. How many times have you done something for someone ¿Cuántas veces has hecho tú algo para alguien and think, y piensas, oh, this is what Yahuwah would want me to do? esto es lo que Yahweh quisiera que yo haga? Oh, that's my brother or sister in the faith. Ese es mi hermanito y mi hermanita en la fe. I gotta help him. Tengo que ayudarle. Because that's what Yahuwah would want me to do. Porque eso es lo que Yahweh quisiera que yo hiciera. There's nothing wrong with that. That's a good thought Nada pattern. malo con eso. Es una manera de pensar muy linda. I'm guilty. Yo soy culpable de esto. I would like you to think I apologize. The dog was barking. So, I lost my train of thought. Es un lindo pensamiento el querer hacer No. algo. I'm trying to remember the next thought. The linking thought. It's okay. No. It's annoying. This is why leadership sucks. The linking thought here. Ajá. It's a beautiful thought. I encourage you Yo te animo to think this. que piense en esto. In me performing the help, En yo hacer o dar la ayuda. am I taking the responsibility from this person? ¿Le estoy yo acaso quitando la responsabilidad a esa persona? Am I making that person a slave to me? O estoy convirtiendo yo a esa persona en un esclavo hacia mí. I'm not talking about because of money. Y no lo digo por dinero, I'm talking about because of responsibility. pero lo digo por la responsabilidad. Do I become a Moshe in their life?
¿Acaso me convierto yo en Moshe en sus vidas before the council of Jethro? antes del consejo de Jethro? Just something to consider. Algo que pueda usted simplemente considerar y pensar. Verse 16. Verso 16. Cuando ellos tienen una disputa, vienen a mí. Yo juzgo entre una persona con otra y enseño a ellos los hukims o los estatutos y las torot del Elohim. When they have a matter, verse 16, they come to me, and I judge between one and another. And I do make them know the hukim, the ways of Elohim and his Torah. Again, a secondary justification. Nuevamente, una justificación secundaria. They seek me for Yahuwah, Me buscan para Yahuwah and I let them know about the things of Yahuwah. y yo le dejo saber de las cosas de Yahuwah. You know what that sounds like? ¿Sabe cómo se escucha esto? The Catholic Church and the Pope. La Iglesia Católica y el Papa. You seek the Pope Buscas del Papa for the Lord. para el Señor. And whatever he declares Y lo que el Papa declare are the ways of the Lord. son las maneras del Dios, no del Señor. And Jethro, Y Jethro, who was now petrified, que ahora está petrificado, what does he say in the next verse? que dice en el verso 17, habló el suegro de Moisés a él, lo que estás haciendo no es todo. Verse 17, and Moshe's Abba-in-law said to him, the thing that you do is not tov, not good. Now, why? ¿Por qué? Because Moshe is slowly becoming a tyrant. Porque lentamente Moshe se va a convertir en un tirano. Not because of malicious behavior. No porque tiene un comportamiento malicioso. No. No, He is taking the responsibility from the people. porque le está quitando la responsabilidad al pueblo. He's doing everything for them. Porque él está haciendo todo para ellos. And instead of being a leader to the people, Y en vez de ser un líder para el pueblo, he's becoming a slave to the people. él se está convirtiendo en un esclavo para el pueblo. And likewise, Y viceversa. instead of the people taking responsibility, as we read in the verses in the New Testament, Y en vez del pueblo tomar sus responsabilidades, como vimos en los versos del Pacto Renovado, about taking care of your own burdens cómo cargar tus propias cargas, and being condemned by your words or being saved by your o words, ser condenado por tus propias palabras o salvados. the justification is now, La justificación aquí es, well, if Moshe said it is good. si Moshe lo dijo, está bien. And if Moshe said it's bad, it's bad. Y si Moshe dijo que está mal, está mal. You see how that becomes a very, very, very dangerous, slippery slope? ¿Ven cómo se convierte esto en algo muy peligroso? And I think this is the beginning of why Yahuwah had to hide Moshe when he died. Yo creo que ese es el comienzo de por qué cuando Moshe murió, su cuerpo fue escondido. And we see that to this day, there's still Jews that, with certain high-ranking rabbis, Y podemos verlo hasta en el día de hoy con algunos judíos que tienen unos rangos altos. they visit their graves as Rabinos, if they're going to give them like some sort of guidance. ellos visitan sus tumbas como que estos Worship. rabinos muertos le van a dar algún tipo de guía, los adoran. You start worshiping the person that's taking away your responsibility and equating them to Yahuwah. Comienzas a adorar a esas personas que te quitan tus responsabilidades y lo haces un igual a Yahuwah. You deify them, Y lo haces una deidad. which we know is a big no. Deidad, perdón. That's a big no-no. Y sabemos que eso es un gran no-no. You break like the first 3 commandments with that. Con eso rompes los primeros 3 mandamientos, si acaso. So, let's continue. Verse 18. De cierto te agotarás del todo. Y no solo tú mismo, sino este pueblo que está contigo. Es mucho para ti. Y no lo puedes hacer solo por ti mismo. You will surely wear away, verse 18, both you and this people that is with you. For this thing is too heavy for you. You are not able to perform it yourself all alone. Many would say, oh, but Yahusha's burden is light. Pero muchos dirán, pero el yugo de Yahuwah es liviano. Yeah, it's light compared to the world's burden. Es liviano comparado con el yugo del mundo. But he didn't say my burden is nothing. Pero él no dijo mi carga es nada. He just said it's light. Nada más dijo que era liviana. Meaning, Lo que quiere decir, there's still some weight on you, homie. todavía hay algo que cargar. And when you multiply that by 5 million people, Y cuando tú lo multiplicas por 5 millones de personas o más, I don't care if it's 1 ounce. yo quiero. No me importa si es una onza. 1 ounce times 5 million becomes 5 million ounces.
Una onza multiplicada 5 millones de veces son 5 millones de onzas. So 1 ounce is nothing. It's very light. Una onza no es nada, eso es livianísimo. 5 million ounces, I don't even know what the quick math in pounds that is. 5 millones de onzas, ni siquiera sé cuál es la matemática rápida para mirar cuántas libras son esas. But I do know it's no longer light. Pero sí sé que no es liviana. Unless you're Superman, Al menos que eres Superman. which Moshe is not. Y Moshe no lo era. So with that being said, Ahora, con esto dicho, the people, el pueblo. what happens when Moshe dies? ¿Qué pasará cuando él muera? Because he's not Yahuwah. Porque él no es Yahuwah. What are they going to do then? ¿Qué van a hacer ellos entonces? If they continue this model, Si ellos continúan con este modelo, when Moshe passes away, cuando Moshe se muera, who will be the person who does the right rulings? ¿quién será la persona que dé los juicios justos? It's like when you take out a dictator in the region. Es como cuando tú sacas un dictador en una región. Now you have a power vacuum. Ahora tienes un vacuum con poder. And people are going to start competing. Y las personas van a competir And por that's esta how, posición. that's how you destroy a people. Y es así como destruyes un pueblo. Ask the United States. Pregunta a los Estados Unidos. So, with that being said, Con eso dicho, Jethro, in his wisdom, Jethro, en su sabiduría, is trying to save the people está tratando de salvar al pueblo. from enslaving Moshe to this position De esclavizar a Moshe a esta posición. and making him a false god. Y a convertirlo en un Dios falso. And then saving Moshe Y salvando a Moshe from being a tyrant. de ser un tirano. So, wait. The, what's it called? So this idea that Esta idea, if you're doing Yahuwah's work, it's okay. que si estás haciendo la obra de Yahuwah, todo está bien. Completely wrong. Mal. There has to be Balance. a systems of checks. Oh, tiene que haber una lista de check. Every person needs to have a responsibility. Cada persona tiene que tener una responsabilidad. If not, Si no, it becomes top heavy. se convierte muy pesado arriba. As I've said in the past as a joke in the Bible study, Como he dicho algunas veces relajando en los estudios bíblicos, could you put LeBron and 4 other people and win a championship? ¿tú puedes coger a LeBron y 4 otras personas y ganar un campeonato? Sure. Claro. For how long? ¿Por cuánto tiempo? Because eventually, Eventualmente. it's just too much Es demasiado for one person, para una no persona. matter how great. No importa qué tan bueno sea. So this is Jethro. Este es Jethro. Now, Ahora, we're going to read as we continue now. He's trying to give his son some advice. tratando de darle a su hijo consejo. Again, the son being Yahuwah to the people. Y recuerden que este hijo era Yahuwah al pueblo. 19. 19. Escucha ahora mi voz. Yo te daré un consejo. Y Elohim estará contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Elohim. Y tú debes traer sus casos a Elohim. ¿Quiere que lea el 20? No. Listen now to my voice. I will give you counsel, and Elohim shall be with you. Stand before Elohim for the people, that you may bring the matters to Elohim. So, this is the first part of a pyramid. Esta es la primera parte de una pirámide. And I'm going to give you a new word here. Y le voy a dar una palabra nueva aquí. And the word is a subsidiary model. Y la palabra es un modelo subsidiario. Which, for those who don't know the word subsidiary, Y para aquellos que no conocen la palabra subsidiaria, is what are smaller but significant parts of a system. son partes más pequeñas de un sistema significativo. To give you an idea of what that looks like in a big picture, Y para darte una idea de cómo se ve eso en una imagen más grande. pistons in an engine are a subsidiary part. Los pistones en un motor son partes subsidiarias. They don't make the whole engine. Ellos no hacen el motor completo, But without them, pero sin ellos the engine don't work. el motor no trabaja. So it's just as important. Así que es tan importante como el motor. But this is the first part. Esa es la primera parte. You will be the person that brings the matter of the people to Yahuwah.
Tú serás la persona que le trae las disputas del pueblo a Yahuwah. Let's put the first little part of the triangle here. Esa es la primera puntita del triángulo. 20. Verso 20. Tú también debes enseñarles los hukim y las torot, mostrarles el derek, el camino, y cómo deben vivir sus caminos, y los maaseh que ellos deben hacer. Verse 20. And you shall teach them the ordinances and Torahs, and you shall show them the ways, the derech, in which they must have their ways, their halacha, and the work that they must do. So there's the next part of the pyramid. Esta es la siguiente parte de la pirámide. You're going to bring the matters to the Yahuwah. Tú le vas a traer las cosas a Yahuwah. In the meanwhile, Pero mientras tanto, the people have to know what to do and how to do it. las personas tienen que aprender a qué hacer y cómo hacerlo. They have to become independent. Tienen que convertirse en personas independientes. This is the first time Esta es la primera vez Israel is put in the position of responsibility. Es la primera vez que el pueblo de Israel ha sido puesto en una posición de Because responsabilidad. instead of leaning on Moshe Porque en vez de inclinarse en Moshe to learn about the word and the walk, para aprender cómo caminar, they are now taking that responsibility for themselves. ahora están tomando esa responsabilidad por sí mismos. Continue. Verse 21, please. Verso 21. Debes escoger de entre todo tu pueblo hombres capaces y temerosos de Elohim, hombres de verdad, de Emet, que odien la codicia por las cosas que están sobre ellos, para que sean gobernantes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Verse 21. Mhm. Moreover, you shall provide out of all the people able men, such as fear Elohim, men of Emet, hating covetousness, and place such over them, to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. This is the first model of governance. Este es el primer modelo o patrón de lo que es un gobierno. But many take this as like, oh, this is the way a country should be ran. Muchos dicen que esto debe ser como un país debe de ser gobernado. And I will tell you, yes. Y te dirán sí, But also, pero también this is how you establish delegation. es así como tú estableces cómo delegar. And what do you do when you delegate? ¿Y qué pasa cuando tú le dices a las personas cómo hacer las cosas? You give someone a task. Les das a alguien, ¿cómo se dice task? Una responsabilidad. And once they have that task, they now have a purpose. Y ya cuando tengan esa responsabilidad que le encargaste, ahora tiene esa persona un propósito. And now that they have a purpose, they know where to go and what to do. Y ahora que tienen ese propósito, ya saben dónde ir y qué hacer. And people who have a purpose and a way to go, Y la persona que tiene un propósito y un lugar donde llegar that's a free person. es una persona libre. Because now they're doing the will of Yahuwah. Porque ahora se están haciendo la voluntad de Yahuwah. Because again, we're talking about a righteous government right now. Estamos hablando de un gobierno justo. And likewise, Y de la misma manera, you remove the one man at the top model. tú quitas de encima a ese hombre que está sentado sobre todo el mundo. Side statement. Okay. Un comentario del lado. Any congregation that you go to Cualquier congregación a la cual usted visite, that has a one-man team que es un equipo de un solo hombre, is Moshe before Jethro. es un Moshe antes de que llegara Jethro. And just like Jethro, Y así como Jethro, let me tell you, le diré, you are doing a very bad thing. estás haciendo algo muy mal. I didn't say you're sinning. No dije que estás pecando, You're doing a bad thing though. pero estás haciendo algo muy mal. You are making the people slaves. Estás convirtiendo al pueblo en esclavos. And you yourself a tyrant. Y tú te estás convirtiendo en un And tirano. Yahuwah is a very jealous guy. Y Yahuwah es un Dios o un Él que es muy celoso. He saved the people for himself, Él salvó al pueblo de sí mismo. not for you. Oh, para él, para sí mismo, no para ti. Do not take the disciples of Yahuwah for yourself. No tomes los discípulos de Yahuwah para ti mismo. This is why there's only one rabbi. Y es por eso que solo hubo un rabino. Plenty of shepherds, Muchos pastores, one rabbi, pero un rabino, one master, un Adón one Tov. y uno muy bueno. Everyone else fails in comparison. Y todo el mundo falla en comparación. Let's not put ourselves in a situation No nos pongamos en una situación where we end up like Aaron,
donde terminemos como Aarón and we blaspheme the Ruach HaKodesh. y hagamos blasfemia contra la Ruach HaKodesh o el Espíritu apartado. Able body. 22, please. 22. Deja que ellos juzguen al pueblo todo el tiempo. Que te traigan los casos difíciles a ti, pero asuntos ordinarios ellos deben decidir por sí mismos. De esta forma, ellos lo harán más fácil para ti y compartirán la carga contigo. When you read the first 10, stop. First part. And let them judge the people at all seasons. All seasons. Toda temporada, todo el tiempo. Yours says? Todo el tiempo. Yeah, oh my God. I would say that's why I asked you to stop. I know. It's not all times. That's a mistranslation. Because Okay, you don't so- judge on Shabbat. It's all seasons. And you can't judge during the 7 high days. And you can't judge during the new month. There's a couple of situations where that type of work cannot be performed. Also, mourning and fasting. En el primer precepto del capítulo 22, en la versión traducida en español dice que juzguen el pueblo todo el tiempo, Mhm. pero la traducción correcta debería ser en toda temporada, Correct. porque no todo el tiempo podemos juzgar, a los días apartados de Yahweh no podemos juzgar. And also, besides the translation situation, you see how it says all times? It's all seasons? ¿Sabe cómo dice ahí ahora toda temporada? Why? ¿Por qué? Because there is never a season where Israel does not have an issue. Porque no hay ni una sola temporada en la cual Israel no tenga problemas. And because of that, Y por esto, this walk is not a religion. a causa de esto, es que este camino que nosotros llamamos no es una religión. It is a lifestyle. Es un estilo de vida. You don't take a break from being a believer. Tú no tomas un descanso de ser un creyente. This is not a temp job. Esto no es un trabajo de temporada. It's either you do this Solo hay dos cosas, o lo haces or you don't. o no lo haces. It's either you believe in the responsibility given to you O crees en las responsabilidades dadas a ti or you don't. o no. It's either you choose to live as a free person O escoges vivir como una persona libre or you're a slave. o vives como un esclavo. You can't be both. No puedes hacer las dos cosas. A free man isn't a slave and a slave is not a free man. Un hombre libre no es un esclavo y un esclavo no es un hombre libre. You can't be a slave Monday through Friday, No puedes ser un esclavo de lunes a viernes free on Saturday for Shabbat, y libre para el Shabbat and then, oh, let me go back to being a slave on Sunday. y luego el domingo te regresas a ser esclavo. I'll see you other free men again on Shabbat again. Lo veo a ustedes, hombres libres, nuevamente el próximo Shabbat. You see how misguided that is. Ven cómo puede esto ser de mala guía para ustedes, eso puede confundirles. This is why I host multiple Bible studies throughout the week. Y es por esto que me gusta hacer varios estudios bíblicos durante la semana. It's not because I want to talk to you so much, No es porque yo quiero hablar con usted tanto, but because I know at the very least, porque yo sé que por lo menos, por lo mínimo, before we get to Shabbat, antes de que lleguemos al día del there are Shabbat, 3 opportunities hay 3 oportunidades, for roughly 12 hours in that week. por lo menos por 12 horas en esa semana. You have a chance to be held responsible. Tienes la oportunidad de mostrar contabilidad de tus acciones And you can be judged according to your words and your actions. y puedes ser juzgados por tus hermanos de acuerdo a tus palabras y tus acciones. So that when you get to Shabbat, Para que cuando llegues al día del you Shabbat come in as a free man. puedas llegar a él como un hombre libre. Because Shabbat is a rest day for the free man, Porque el día del Shabbat es un día de descanso para el hombre libre, not for the slave. no para el esclavo. Not for the slave. No para el esclavo. Slaves work 7 days. Los esclavos tienen que trabajar 7 días. So, let's go into 23. I didn't finish 22. Oh, sorry, you're right. I apologize. I have a different note. My bad. And it shall be that every great matter they shall bring to you, but every small matter they shall judge. So shall it be easier for yourself, and they shall bear the burden with you. So you want to know where they brought that verse where brothers, let's bear each other's burdens? ¿Saben de dónde sale ese verso que dice, hermanos, vamos a compartir nuestras cargas? De acá. That's the reference. Esta es la referencia. And it starts with Moshe. Y comienza con Moshe. Just like most of the New Testament.
Así como la mayoría del pacto renovado. It starts with Moshe. Comienza con Moshe. So, with that being said, Con eso dicho, let's read 23. I have a note for that. leamos el 23. Si haces esto y Elohim te ordena hacerlo, tú podrás soportar, y todo este pueblo también arribará a su destino en Shalom. Verse 23. Mhm. If you shall do this thing, and Elohim command you so, then you shall be able to endure, and the entire people shall also go to their place in Shalom. There's 3 points to this. Hay 3 puntos aquí. First, Primero, your parents are not Yahuwah. tus padres no son Yahuwah. And likewise, your in-laws are not Yahuwah. De la misma manera que tus suegros tampoco son Yahuwah. Counselorship should always be expected of those who help raise you. Y el consejo siempre debe ser esperado de aquellos que te criaron. Because at the end of the day, Porque al final del día, they know you best. te conocen mejor que nadie. They know your tendencies. Saben cuáles son tus tendencias. And depending on your household, Y dependiendo de tu casa, your very foundation is the one they set. tu fundación es basada en lo que ellos dijeron. So if they think a certain way, Si ellos piensan de alguna manera, you, even if you don't do it 100%, tú, aunque no, tal vez no lo hagas 100%, are thinking in the same ballpark. estás pensando más o menos igual que ellos. So counselorship should be expected. Así que el consejo es algo que debes de esperar. But 2, Pero 2, second point, segundo punto. if the person is not of your faith, Si la persona no es de tu fe, even if the counselorship is good, aunque el consejo sea bueno, you still need Yahuwah. tú todavía necesitas a Because Yahweh. that person is not coming to you in the same walk. Porque esa persona no está llegando a ti con el mismo caminar que tú, So bringing it back to us, trayéndolo nuevamente hacia those nosotros. who have Christians Aquellos que tienen, that they married, que se casaron con personas cristianas. No, Me- sometimes I leave them to finish the whole. meaning that their parents are also Christian. Quiere decir que sus padres también son Don't cristianos. disregard them. No se deshaga de ellos. They may have good counsel, No los ignores, a lo mejor tengan buen consejo. but Pero before you apply, antes de que apliques el consejo, filter it through Yahuwah. fíltralo a través de Yahweh. Filter it through the Word. Fíltralo a través de la palabra. Filter it through the counselship that you've received from those in the faith. Fíltralo a través de aquellos o con aquellos de los cuales recibes consejos en la fe. And if it's good, Y si es bueno, after all that, después de todo eso, apply it. aplique. Because the person told it to you in good faith. Porque la persona te lo dio en buena fe. And you know it's good faith because it went through all those filters and came back clean. Y como sabes que es bueno, porque pasó por todos esos filtros y vino limpio hacia ti. Because good advice is like marriage laws. Porque el buen consejo es como las leyes matrimoniales. Universal. Son universales. I don't need you to tell me, oh, what the scripture says when I tell you, hey, don't put your hand in the fire. Yo no necesito que me digas lo que dice la palabra si yo te digo a ti no metas la mano en el fuego. Part 3, or Punto tres. third point. You see how after he tells him the advice, Ustedes ven que luego de haberle dado el consejo, and he tells you, go and filter it, él le dijo, ve y fíltralo. you'll be able to stand Él le dice, vas a poder soportarlo and then go to their place. y llegarán a su destino. Meaning that you can now be a leader to these people, Ahora tú puedes ser un líder, lo que quiere él decir aquí. and they can be people to you in their place, meaning that they're firm where Y they ellos go. pueden ser un pueblo para ti, es decir, que están firmes. They went from needing you Ellos pasaron de estar to necesitándolo wanting you. a quererte ahora. Because now Moshe's responsibilities Porque ahora las responsabilidades de Moshe are being reshifted. han sido cambiadas. This is why after this, he keeps his wife and kids. Y es por eso que después de este encuentro, él pudo haberse quedado con su esposa y sus Up hijos. to this point, he doesn't have his wife and kids. Hasta este punto él no tenía a su esposa ni a sus hijos. And now he does. Y ahora sí. Because now he doesn't have to dedicate all his time to this people. Porque ahora él ya no tiene que dedicarle su día entero, todo su tiempo al pueblo. The establishment of responsibility El compartir la responsabilidad y establecerla and with it, the right judgments y con los juicios justos has been set up. ha sido ya planificado y seteado. People look at this chapter like, oh yeah, I want to be a captain of 10s. Muchas personas miran este capítulo y dicen, si yo quiero ser capitán de And 10. just Jethro guy's a cool guy. Y Jethro es chévere, Funny enough, graciosamente. just how Yahusha said, I went to the lost.
Así mismo como Yahusha dijo, yo vine por los perdidos. And that it's through them that you'll find me. Y es a través de ellos que me encontrarás a mí. I find it hilarious. It's Jethro, Que yo me lo encuentro muy gracioso, que es Jethro, a foreigner, un extraño. who brings No un extraño, un extranjero. a very important foundation piece Es quien trae una parte muy fundamental that will save Israel. que salvará a Israel. Because you know who took these words to heart? Porque ¿sabe quién se llevó estas palabras y la llevó a su corazón? David and Solomon. David y Salomón. They made sure the people had always something to do. Ellos aseguraron que el pueblo siempre tuviera They algo put que people to hacer. work. Y lo pusieron a trabajar. So, verse 24. 24. Moshe escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. So Moshe listened to the voice of his father-in-law and did all that he had said. I know a lot of brothers who don't take advice, Conozco de muchos hermanos que no le gusta tomar consejo, especially if the person is not in faith. especialmente si la persona no es de la fe. Stop being a tyrant. Deja de ser un tirano Stop being a slave. y deje de ser un esclavo. Start thinking like Moshe, Comience a pensar como who Moshe, was a free man. quien era un hombre libre, Your decisions will be a little bit better. y tus decisiones serán un poco mejor. 25. 25. Moshe escogió hombres líderes de todo Israel y los hizo Rosh, cabeza, sobre el pueblo, a cargo de miles, de cientos, de 50 y de 10. And Moshe chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Now, this brings me to another point Esto me trae a otro punto. when it comes to responsibility, Cuando se trata de responsabilidad, talking among the brotherhood. hablando en la hermandad. There is no career advancement plan here. Aquí no hay ninguna posición de ventaja o de adelanto aquí. You got to do the things of Yahuwah regardless. Tú tienes que hacer las cosas de Yahweh sin importar. However, Sin embargo, if everyone's doing the things of Yahuwah, si todos están haciendo las cosas de Yahweh, you're going to grow. vas a crecer. 'Cause that's the promise. Porque esa es la promesa. Prosperity will follow. La prosperidad te seguirá. And as things grow, Y según las cosas crezcan, delegation will be needed. vamos a necesitar alguien que pueda delegar. And in that growing pain, Y en el dolor del crecimiento, whoever emerges as the Moshe figure, el que sea que se levante como una figura, como Moshe, because it happens every time. porque pasa todo el tiempo. Because you still need one. Porque aún siempre vas a necesitar a uno. His job, once he's at max capacity, is to start delegating. Su trabajo, ya cuando él llegue a la capacidad más alta, es delegar. You have to treat it like a retirement age almost. Ajá, tienes que tratarlo como la edad de retiro. You can't be the main voice for 100 years. Tú no puedes ser la voz principal por 100 años. There has to be, okay, this brother is going to be the next guy up. That brother is going to lead this group. That brother is going to Tiene do que that. ser de una manera donde todos puedan tomar parte. En esta temporada será esta persona y luego después de él esta y sucesivamente así. Why? ¿Por qué? Because no one here is a tyrant. Porque aquí nadie es un tirano. And no one here is making slaves of their brothers and sisters. Y aquí nadie está para ser esclavo de sus hermanos y sus And hermanas. that includes me. Y eso me incluye a mí. You get burnt out. You don't even get ¿Te burnt out. quemas? ¿Te quemas? You start delivering sub-quality. Comienzas Content. a llevar mensajes que son de una calidad baja. And this is why I say, you hear all the time, Y es así, tú escuchas todo el tiempo. my pastor gives the same teaching every Sunday. Ay, mi pastor da el mismo mensaje todos los domingos. Or even among the fellowship. Y hasta entre la misma hermandad. There was times in our other congregation, I know for a fact our leader repeated teachings. Yo sé que en otra congregación nuestro líder repetía las enseñanzas. Now, are there new things that you learn? Yeah, of course. ¿Hay cosas entre esos mensajes que tú aprendes nuevas? Claro, It's the same manna, pero es el mismo pan, just a different spice. simplemente un sazón diferente. So with that, Así que con esto, I'm saying this honestly among the people here. yo estoy diciendo esto honestamente entre este pueblo. I'm not going to be here long term. Yo no pienso quedarme aquí una temporada larga. I am not LeBron. I am not playing here 20 years. Yo no soy LeBron, yo no voy a jugar por 20 años. But Pero
By the time I know I have to hang up my jersey, as they say, Pero yo sé que cuando llegue el tiempo de colgar mi capa, I know if I do my part que yo sé que si yo hago todo lo que debo de hacer de mi parte, and the people that are around me and soon to be around me do their part, y las personas que están a mi alrededor y las que están por estar a la que están por estar a mi alrededor pronto, my replacement will come and be self-evident. mi reemplazo estará aquí entre nosotros y será evidente. And it's going to be awesome. Y será maravilloso. I think we're on 27. This will close out the chapter. El 26. Oh, sorry, big 26 27. Just read it together. My Ok, apologies. 26 y 27. Ellos juzgaban al pueblo todo el tiempo, toda temporada, yo voy a cambiar aquí. Y los casos difíciles ellos se lo traían a Moshe. Pero todo asunto simple ellos juzgaban por sí mismos. Y Moshe dejó que su suegro se fuera por el camino para su propia tierra. Verse 26. And they judged the people at all seasons. The hard matters they brought to Moshe, but every small matter they judged themselves. And Moshe let his Abba-in-law depart, and he went his way into his own land. So, my last note for those two verses. Así la última nota para estos dos versos. The only way Israel would have been in a position to say yes De la única manera que Israel hubiese estado en una in posición chapter de 19, decir sí a ser novia de Yahuwah When we en said- el capítulo 19, we will do as you command, donde dijeron haremos como tú lo mandes, is because we were free people. era porque ya para entonces éramos un pueblo libre. We are now responsible as a bride to Yahuwah. Ahora somos responsables de ser la novia de Yahuwah. We know what we have to do. Sabemos lo que tenemos que hacer, We know how to do it. sabemos cómo hacerlo, We have direction tenemos dirección and we have purpose. y tenemos propósito. Amén. So we can be judged on our actions. Así podemos ser juzgados en nuestras acciones. And just like a child after the bar mitzvah, Y así como un niño después de su you're bar mitzvah, now responsible for this. ahora tú eres responsable por esto. So, in that manner, Así que de esta manera you are ready for marriage estás listo para el casamiento because you know what is right and what is wrong. porque sabes lo que está bien y lo que está mal. That's why chapter 19 is after this chapter. Y es por esto que el 19 viene después del 19. Not because of like the 18, 19, 20, but No the porque counts. es la correcta orden de números, Because the people were not ready. pero es porque aquí en el 19 ya el pueblo estaba listo, en el 18 no They were estaba listo. liberated from Pharaoh, Fueron liberados de Faraón, but they were still slaves under Moshe. pero eran esclavos aún bajo Moshe. After Jethro's consulship, Después del consejo de Jethro, they were free people. se convirtieron en un pueblo libre. And Moshe was now allowed to be what he was originally. Y en Moshe se le permitió ser lo que era originalmente, A Tov husband and father that was a leader to the people. un buen esposo y padre y un líder al pueblo. And Y having his job done, teniendo su trabajo ya hecho, the sojourner went back to sojourning. el extranjero se regresó a su tierra. Which is another point. Que es otro punto. Do not let those who are not Israel dwell amongst Israel. No permita que aquellos que no son Israel permanecer dentro de Israel. You're here for a season. Tú estás aquí por una temporada. Unless you choose to cross over. Migrarte. Al menos que tú escojas unirte a nosotros. You're not Israel. Tú no eres Israel. Doesn't mean you're an enemy though. No quiero decir que eres un enemigo. It just means that now that we're ready to be married to Yahuwah, we're going to start doing the commandments in chapter 20. Lo que quiere decir es que ahora que estamos listos para casarnos con Yahuwah y hacer las cosas, You have no business here. tú no tienes ningún... Torah does not apply to you. La Torah no te aplica a ti, no tienes ningún negocio aquí. How can I keep you accountable? ¿Cómo puedo yo entonces mantener contabilidad de las cosas How tuyas? can I have you in right rulings? ¿Y cómo puedo hacer que tú permanezcas en juicios justos? We have two different laws. Tenemos diferentes leyes tú y yo. It's not fair to that person. No es justo para esa persona, es that- extranjero. And that causes discord. Y eso va a causar discordia. And Peter already told us. Y Pedro ya nos dijo If possible, keep peace with all men. que sí es posible mantengan la paz con todo hombre. So let's recap today's teaching, because a lot. Vamos a recapitular en la enseñanza del día de hoy. The subsidiary model Este modelo subsidiario in Exodus 18 de Éxodo 18 is the blueprint needed es el plano necesitado to have people move away from the chaos para hacer que el pueblo se quite de entre el caos
and move back to order. y se regresen al orden. It encourages people to take as much responsibility Les anima a las personas de tomar mientras más responsabilidad as possible como es posible at the most local level. al nivel más local. What do I mean by that? ¿Qué quiero yo decir con esto? Let's start. Comencemos. Take responsibility for yourself. Tome responsabilidad para sí mismo. Once you get good at that, Cuando usted se convierte en alguien bueno en esto, take responsibility for a woman that you call a wife. tome responsabilidad por una mujer que usted llama esposa. If you become good at that, Si te conviertes en bueno en eso, take responsibility for the people you call children. tome responsabilidad para las personas que usted llama niños. And if you get good at that, Y si te conviertes bien en esto, the next level of responsibility is the community, el siguiente nivel de responsabilidad es tu comunidad, which then you become a contributor. para el cual te vas a convertir en un contribuidor. So your small part Así que tu pequeña parte, that started with just you que comenzó con solo contigo, grows. crece. That's how the tent peg expands. Y es así como la tienda se expande. But it's levels of responsibility. Pero es a través de los niveles de responsabilidad. If you're not responsible for yourself, Si no eres responsable contigo mismo, how the hell are you going to be responsible for a wife? ¿cómo vas a ser tú responsable por una esposa? And if you can barely hold down a wife, Y si tú no puedes siquiera ser responsable por tu esposa, what business do you have bringing children? ¿qué negocio tienes tú trayendo niños al mundo? And let's just say you're barely holding by a wife and children. Y vamos a decir que estás haciéndolo, ¿cómo se dice eso? A las mínimas, supongo, con tus hijos. What business do you have helping in community building? ¿Qué tienes tú que hacer entre la comunidad, ayudando You a la have comunidad? nothing to offer Tú no tienes nada que ofrecer. because you have not mastered your responsibility. Porque tú no has conquistado, no has desarrollado tus responsabilidades. Don't talk to me about being a leader. No me hable a mí de ser un líder. Don't tell me you're a Kohen in your house. Y no me diga que eres un sacerdote en tu casa. You're failing yourself first. Te estás fallando a ti mismo primero. Take responsibility. Tome responsabilidad. Your words and your actions will save or condemn you. Tus palabras y tus acciones te van a salvar o te van a condenar. This whole chapter Este capítulo completo is a how-to es un cómo hacer to free people para liberar a personas by giving them responsibility. a través de dándole responsabilidades, Starting with governance, comenzando con gobierno. because you have to have some sort of structure, Tiene que tener algún tipo de estructura. to remove the needs for tyrants, Y para quitar la necesidad de tener tiranos, like they were in Egypt, como eran en Egipto, or serving other Elohims o de servirle a otros dioses that are not Yahuwah. que no son Yahuwah. That's another tyrant, Eso es otro tirano. but that's a teaching for another day. Pero eso es otra enseñanza para otro día. Let's end with Galatians, Terminemos con el libro de Gálatas. I think it was 6:6, I told you? 6:4. 6:4. Gálatas 6:4. Espero que todo hombre examine su propio mismo obras, y entonces tendrá gilá, regocijo en sí mismo, nada más, y no en otro. In English, please. Galatians or Galatia chapter 6 verse 4. But let every man examine his own mitzvot. Wait. Does it say household? ¿Acaso eso es una casa? Let every man. Deje que todo hombre, That's a very individual statement, right? ¿verdad? Singular. Es algo singular. It doesn't say all men. Every man. Todo hombre. Continue. And then shall he have Gilah in himself alone, Rejoicement in himself, Se les regocija en sí mismo and not in another. not another. y no en otro. Meaning, Lo que significa, take responsibility for yourself. tome responsabilidad por sí mismo. Because until you are doing that right, Porque hasta que usted comience a hacer eso correctamente, you're going to blame everyone but yourself. usted va a culpar a todo el mundo, pero no se va a culpar a sí You're mismo. going to always need someone else's helping hand. Siempre va a necesitar que otra persona le ayude. You're always going to be broke. Siempre vas a estar sin dinero. You're always going to be dumb. Siempre vas a ser tonto o You're, bruto. you're always going to be lacking something. Siempre vas a estar cadente de algo. Know why? ¿Sabe por qué? Because you're a slave.
Porque eres un esclavo. Why? ¿Por qué? You have not taken responsibility. No has tomado responsabilidad. That is the difference. Esa es la diferencia. It's not this grand thing. No es algo tan grande, señores. Because you can find Yahusha and still be a slave. Porque pueden encontrar a Yahushua y continuar siendo I esclavos. proved that. Lo he probado. Exodus 12 through 17. Del Éxodo 12 al 17. All those people were slaves after the Passover Esas personas todavía eran esclavas después de la pesa. because they lacked direction, they lacked purpose. Porque le faltaba la dirección y el propósito. So I want to make teshuvah for Nando of all these years reading Exodus 18 as if it was just Quiero another pedir account. perdón por haber leído todos estos años el capítulo 18 de la manera en que lo leía. Because without Exodus 18, Porque sin Éxodo 18, the rest of the book doesn't matter. el resto de este libro no importa. Because we're unfit to take the responsibility that Yahuwah puts at our feet. Porque somos incapaces de tomar la responsabilidad que Yahuwah pone en nuestros pies. So you know how you make Yahusha's death vain? ¿Y sabes cómo pone tú la muerte de Yahushua en vano? By not taking responsibility for your actions. Cuando no tomas responsabilidad por tus acciones. He died for a purpose. Él murió por un propósito. He died giving you directions. Él murió para darte a ti una dirección. Don't squander that No ignores eso. and then put that blame on somebody else. No lo maluces y culpes a alguien más. Your salvation is your salvation. Tu salvación es tuya. I can help you Te puedo ayudar keep the commandments, a guardar los mandamientos. but your account you will give at the end of days is individual. Pero las cuentas que tendrás que dar al fin del día son individuales. Comments, questions, concerns. Comentarios, preguntas, preocupaciones. ¿No? No. Aquí, no. With that being said, Con esto dicho, some PSAs. vamos a hacer unos cuantos anuncios. We are not too far away from Passover. No estamos lejos de la pesa. You gotta throw a rock and we're gonna be at Passover. Pueden tirar una piedra y para el tiempo que caiga ya estamos en pesa. So with that being said, Con eso dicho, I know those that are within us are within our congregation locally. sé que aquellos que están con nosotros en nuestra congregación localmente, We already spoke this week on Monday. ya hablamos esta semana sobre ello, For those who already confirmed, y aquellos que ya confirmaron, please by March 1st have all your things in order. para marzo primero tengan sus cosas en orden. 2. 2. For those who are not joining us, Para aquellos que no se van a unir a nosotros. I'm not sure if we're gonna live stream it. No estoy seguro si vamos a hacer si vamos a ir en vivo ese día o no. That's gonna be an internal conversation. Eso será una conversación interna y le dejaremos saber. But regardless, Pero, sin importar, you have to keep the commandment. tú tienes que guardar el mandamiento. The Exodus 12 and Leviticus 23 if you want guidance. Éxodo 12 y Levítico 23 si quieren la guía. You have to keep it within where you live. Tú tienes que mantenerlo no importa dónde vivas. So make sure your household is prepared for the Passover Asegúrate tú que tu casa esté preparada para recibir la pesa. and for the week of unleavened bread. Y la semana del pan sin levadura. So you still have time. Aún tienes tiempo. So do not squander the responsibility given to you. No deseches la responsabilidad que se te ha dado. The next thing. Tercero. There was an interesting dialogue that was brought up during our Bible study. Hubo un diálogo muy interesante que fue traído a la luz durante nuestro estudio bíblico. Ahav Torah has never asked for any money compensation. Javi Torah nunca ha pedido dinero de nadie. And we've always said that whatever you want to bring, bring. Y siempre hemos dicho que lo que sea que quieras traer, tráelo. Because I don't need your money. Porque nosotros no necesitamos And tu my dinero. father, who's better off than me, don't need your money. Y mi papá, que está mejor que yo, no necesita tu dinero. With that being said, Pero con eso dicho, there are many people who do need the money. hay muchas personas que sí necesitan el dinero. And the only way we're going to keep each other accountable, Y de la única manera que podemos mantenernos responsables, I believe we have to open up some sort of storehouse. tenemos que abrir una manera de cómo guardar, es decir, un almacén, donde podemos almacenar. Because given the conversations regarding the Passover, Porque cuando salió a relucir la conversación de pesa, some people unfortunately are not as well off desafortunadamente tenemos personas que no tienen lo necesario or are just not good stewards of the purse. o no son buenos con el talento dado. So with that being said, Con eso dicho, one way we can take responsibility de una manera en la cual podemos tomar responsabilidad is by putting together some sort of fund so that when things come up,
there's help. Podemos comenzar a reunir unos fondos para que en situaciones como esta, donde hay una familia que quiere participar, I don't know. podamos ayudar. I don't know if it's going to be a weekly or a monthly Aún contribution. no sabemos si queremos que sea algo semanal o mensual o como sea. I don't have an outline yet for you. No tenemos nada planificado aún, simplemente estamos tratando el tema. But I'm letting you know that for the new Hebrew year, Pero quiero que sepan que para el año nuevo hebreo, que es marzo 22, it will be something that will be implemented and expected. es algo que queremos implementar y que vamos a estar esperando de ello. So, not to shock you, Es para que no te lo tomes como sorpresa, there is time for you to prepare for that expense. para que tengas tiempo para prepararte para ese gasto. And I'm not going to ask for anything extreme. And I wouldn't call it un gasto, sino inversión. I know, but for some people it's an expense. But she said, don't call it an expense, call it an investment. But I know for some people, it's one and the same. Investing in Yahuwah's people. The next thing, Lo siguiente, given a conversation with my dad, a través de una conversación con mi padre and given some events that have occurred in the last 2 weeks, y algunos eventos que han tomado lugar en las últimas 2 semanas, I would like to point out a few things. quiero señalar algunas cosas, Very short points, though. pero muy cortitos, no se preocupen. One, Una, don't tie your faith to somebody. no ate su fe a nadie. No one here is Yahusha. Aquí nadie es Yahusha. No one in your life is Yahusha. Nadie en tu vida es Yahusha. I don't care how much you love your dad No me importa que tanto ames a tu padre or the uncle that gave you a beer at the party. o el tío que te dio la cerveza en el party. Your En la walk fiesta. is your walk. Tu caminar en Yahuwah es tu caminar. So even if I falter, Así que hasta si yo fallo, you still got something to do. todavía tú tienes una responsabilidad. Has nothing to do with me. No tiene nada que ver conmigo. Now, Ahora, can I influence good behavior? ¿puedo yo influenciar un comportamiento bueno? Of course, Proverbs tells us that. Claro que sí, el Proverbios no lo dice. Because bad fellowship ruins good counsel. Porque mala compañía pueden dañarte. That's the proverb I just mentioned. So, yes, I'm always going to be a positive force Yo siempre trataré de ser una influencia to the positiva best of my abilities. mientras yo pueda, lo más que pueda. But with that being said, Pero con eso dicho, don't make me Moshe the tyrant. no me haga mi Moshe el tirano. I love my wife. Yo amo mi vida. I love my soon-to-be kid. Yo amo mi esposa y amo mi hijo que viene de camino. And I like spending time with my dog. Y me encanta pasar tiempo con mi perrito. I don't want to be the person that has to do right rulings for you all the time. Yo no quiero convertirme en la persona que tiene que hacer los juicios justos para usted el día entero. And given today's teaching, Y a través de la enseñanza del día de hoy, not to take away from anything else, para no quitarle a nada más, we did that to Elimelech. le hicimos eso a Elimelech. We made him Moshe the tyrant. Lo hicimos Moshe el tirano. Say what you want about all the other stuff. Puede decir lo que le dé la gana de todo lo demás. Too many people depended on him. Demasiadas personas dependían de él. And I'm going to take that to another level. Y voy a llevar eso a otro nivel. Too many people base their decisions on him. Demasiadas personas basaban sus decisiones basadas en él. Tomaban sus decisiones basadas en él. That was not a good thing. Y eso no era algo bueno. So with that being said, Con eso dicho, the final point el punto final is a very simple point. es un punto muy sencillo. I've always told you guys, Siempre le he dicho a ustedes, I don't care if I'm the bad guy to you. a mí no me importa ser el chico malo. Because at the end of the day, I know where my responsibilities lie. Al final del día yo sé dónde están mis responsabilidades. I know where I have to go. Y sé dónde tengo que ir. And not to sound conceited, Y no me quiero escuchar como una persona que se está jactando. I know I'm going to get there regardless of who's around me. Yo sé que llegaré a donde tengo que llegar, no importa quién esté conmigo. Because my mother and father raised me to be a particular way. Porque mis padres me criaron para ser de una manera particular. No one owes you a favor A ti nadie te debe un favor or a helping hand. o una mano. And Yahuwah has blessed me with a wife Y Yahweh me ha bendecido con una esposa who was taught a very good work ethic. que se le enseñó una ética de trabajo muy buena. So it matches my style of living. Y entonces eso combina con mi estilo de vida. So with that being said, Con eso dicho, let me tell you this. quiero decirte esto. Passover is a very important time. La Pascua de Yahweh es un tiempo muy importante. The week of unleavened bread is a very spiritually important time. Y la semana del pan sin levadura es un tiempo espiritual muy importante. Almost as important as the cleansing time that we have during the Day of Atonement.
casi tan importante como el tiempo de limpiarse que tenemos durante el día de expiación. Take responsibility for yourself. Por favor, tome responsabilidad por sí mismo. Bad relationships, ¿Malas relaciones? get rid of them. ¿Qué? Deshágase de ellas. Situations at work that not allow you to keep the things of Yahuwah, Las relaciones en el trabajo que no te permiten guardar las cosas de Yahuwah, take responsibility and change. tome la responsabilidad y haga el There's a cambio. lot of jobs out there. Hay muchos trabajos allá afuera. And if you're a professional, Y si eres un profesional, me and my wife literally get Indeed links every day. usted puede ver que están afuera, no me hay que buscar. There's no excuse not to do the things of Yahuwah. No hay excusa para no hacer las cosas de I Yahuwah. don't care A mí no me importa how you feel about the word. cómo tú te sientas sobre la palabra. The word's not going to change despite if you're happy or sad. La palabra no cambiará simplemente porque te sientas feliz o triste. Only thing that's changing is if you're going to do it or not. Lo único que cambia es si tú la vas a hacer o no. So, with that being said, Con eso dicho, be a free person and take responsibility. sea un hombre libre y tome responsabilidad. Or be a slave, O quédese un esclavo, but don't complain pero no se queje, because you're a slave. porque usted es Slaves esclavo. don't have opinions. Y los esclavos no tienen opiniones. Punto. With that, Shabbat Shalom. Con eso, Shabbat Shalom. We love you here. Les amamos aquí. I look forward to seeing you guys once again, either during the week or at next Shabbat. Y estoy buscando verles nuevamente en el próximo Shabbat o durante los estudios bíblicos semanales. Know that regardless of anything, Sepan que sin importar nada, we always go above and beyond here. aquí siempre vamos más allá. I just want everyone to be the person having the ability and the responsibility to do the same. Yo solamente quiero lo mejor. Quiero que aquí todos sean esa persona que tengan la habilidad de hacer eso y más. Because the commandment is be imitators of me, because I'm imitator of him who sent us. Porque el mandamiento es que sean imitadores de mí, porque yo soy un imitador de aquel que me envió. Selah. Selah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.